¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Hernán Castañeda y yo soy un escritor rural. En esta ocasión estoy aquí para presentarles una nueva sección dentro de mi canal. Es la línea de entrevistas Cuadernos Ajenos. ¿Por qué se llama así, Cuadernos Ajenos? Bueno, como un usuario cotidiano de cuadernos, como alguien que usa cuadernos todo el tiempo para diferentes funciones, sea para tomar notas o incluso para escribir a mano, sé muy bien que los cuadernos de alguien contienen lo más precioso y quizá lo más secreto y tal vez, seguramente, lo más íntimo de esa persona. En mi caso, contienen mis inéditos, los textos que todavía no doy a la imprenta, los textos que están naciendo, que están todavía por formarse. Entonces, me surgió la curiosidad de entrevistar a autores y autoras, escritores y escritoras, visitándolos, digamos, en su taller, abriendo sus cuadernos o pidiéndoles el permiso para ver qué hay dentro, qué hay detrás de la pared, qué hay en ese espacio íntimo y personal que un autor llena con sus fantasías, con sus planes, con sus palabras. Se trata esta de una serie especial, una serie extraordinaria y por eso no prometo una periodicidad fija, un ritmo exacto de publicación de las entrevistas. Irán saliendo conforme yo logre ir entrevistando a los autores y autoras que me interesan, a los escritores que yo considero que tienen mucho que decir y que tienen cuadernos interesantes para mostrarnos. El primero de esos autores y el inaugurador de la serie Cuadernos Ajenos es Jeremías Gamboa, el escritor Jeremías Gamboa, peruano, todos lo conocemos y es alguien que tiene mucho que decir, no solamente acerca de su propia obra, sino acerca del proceso de creación, del taller privado del escritor. Como ustedes saben, si han seguido mi canal, yo declaré a finales del año pasado su novela El Principio del Mundo, su gran y extensa novela El Principio del Mundo, como la mejor publicación peruana en narrativa en el año 2025. Creo que Jeremías es un autor ya en plena posesión de sus armas narrativas, está produciendo lo mejor de su obra, sin duda alguna, es un autor maduro, pero también pienso que todavía no ha llegado a su pico. Es decir, El Principio del Mundo es un peldaño más en una escalera que lo llevará a seguir ascendiendo y a seguir subiendo para entregarnos, creo yo, espero yo, confío yo, obras cada vez más interesantes y más y mejor literatura. Lo mejor está por venir, entonces, sin duda alguna, pero ya tenemos algunos libros para empezar a leer y a internarnos en este mundo tan personal de Jeremías Gamboa. Tenemos, por supuesto, Punto de Fuga, su primer libro de cuentos, publicado en 2007. Tenemos también Contarlo Todo, la novela que le abrió las puertas del éxito literario, sea lo que sea que el éxito signifique. Una novela magnífica que yo leí y devoré de principio a fin muy rápido en un viaje de avión. Esa historia la cuento en la entrevista. Tenemos también un fuera de serie, la crónica que publicó Jeremías dentro de este libro Cuba Stone, un texto que, digamos, manifiesta o da testimonio de su capacidad como periodista. Tenemos también Animales Luminosos, novela más breve, más intimista, más nocturna, más metafórica, si se quiere, que se publicó en 2021, que me encantó y que yo trabajé en un ensayo académico en ese momento también. Tenemos también, por último, El Principio del Mundo, esa novela masiva de más de 900 páginas que salió publicada el año pasado en Perú, en 2025, y que está haciendo su recorrido este año 2026 por diferentes mercados literarios en español. De todo esto vamos a hablar en la entrevista que les vamos a ofrecer el día de hoy, pero antes de eso, algunas palabras mínimas de presentación del autor, aunque quizá Jeremías Gamboa para ustedes no necesite ya una presentación. Una cosa que me interesa muchísimo de Jeremías Gamboa es que es un autor completo, es decir, tiene, por un lado, un mundo propio, ¿no? Un universo personal que vuelca en sus historias y que trabaja en sus textos, y además es dueño también de un arsenal retórico, un arsenal de armas literarias que le permiten desarrollar de la mejor manera ese universo. Se ha dicho mucho que Jeremías Gamboa está vinculado con la gran tradición realista peruana, que además asume una vertiente autoficcional en su obra y que trata asuntos importantes para el país como la educación y el racismo. Sin embargo, me parece que en términos más literarios sería un poquito más preciso decir que el centro de su obra lo ocupa una reelaboración fictiva del universo familiar y en concreto de un sistema planetario doméstico donde el padre, la madre, los hijos y las relaciones entre estos personajes
constituyen un microcosmos social donde se manifiestan estos problemas de los cuales he hablado antes. Además, ese espacio familiar, doméstico, que es también social, permite realizar una cartografía de la ciudad de Lima y una cartografía de desplazamientos, porque la migración, el viaje, es un tema fundamental para Jeremías Gamboa. Pero si hubiera que destacar un solo tema, una sola arista, un solo punto en la obra de Jeremías Gamboa, me parece que ese tema sería algo así como la invención de sí mismo del escritor, la autocreación del fabulador, del narrador, del inventor de ficciones, dentro de una herencia familiar, social y cultural que va a ser procesada y renovada a través de esa invención. En esta entrevista voy a hacer con Jeremías un recorrido amplio, un viaje completo por toda su obra. Por esa razón la entrevista es tan larga. Hemos recorrido casi todas o tal vez todas las estaciones distintas de su andadura literaria, empezando por el principio del mundo, haciendo un flashback, retrocediendo hasta el principio de su obra con un punto de fuga y después avanzando paso a paso para volver al presente. En ese camino hablamos de diferentes temas como el viaje literario, como la escritura, como el aprendizaje, el psicoanálisis y demás temas. Jeremías habla del éxito, habla del fracaso, habla del hate, habla del amor del público, habla de sus referentes, habla de sus técnicas literarias y de un montón de cosas más que los invito a conocer junto al escritor rural en esta nueva serie de entrevistas Cuadernos Ajenos. La entrevista tuvo lugar hace unos días, en febrero de 2026, estando yo, el escritor rural, acá en Vermont, en medio del frío del norte, y Jeremías Gamboa en Lima, en su estudio de Lima, donde él trabaja, enseña y hace su ficción. Así que fue un plus, digamos, fue una especie de regalo para mí poder entrar, aunque sea virtualmente, al lugar donde todo ocurre, al lugar donde Jeremías Gamboa guarda sus cuadernos, guarda sus libros, enseña a sus alumnos y trama sus fabulaciones. ¿Vamos a escucharla? Jeremías, ¿tú tienes un cuaderno? O sea, tú en tu trabajo de escritura o de preparación, de investigación, no sé, en algún momento de tu chamba como escritor, hay un cuaderno por ahí. Y si yo abro un cuaderno de Jeremías Gamboa, ¿qué me encuentro? Tengo cuadernos, pero no son los cuadernitos de escritor, ¿no? Esos que están anotando las ideas. Mis cuadernos son cuadernos de lector, ¿no? Y en esos cuadernos yo organizo clases, ¿no? Organizo un poquito, porque yo dicto unos talleres de lectura, ¿no? Acompaño a un grupo de gente a leer literatura. Y entonces en los cuadernos tengo eso, básicamente. No es que anote ahí. Vas a encontrar también cuadernos de anotaciones en viajes, ¿no? También ahí a veces anoto cosas, en algunas ideas, pero es que el celular lo ha reemplazado mucho, ¿sabes? Ahora tú haces foto de cualquier lugar y tienes la hora en que estuviste en ese lugar. Pues son activadores de memoria bien bacanes, ¿no? Yo las ideas que tengo, esas ideas que están por ahí, que uno las baja al papel y tal, generalmente son notas de voz, ¿no? Que me mando al WhatsApp, o sea, a mí mismo, me mando, o sea, aparece una frase tal, lo primero que hago es, en el WhatsApp que tengo conmigo, me, me- me Claro. mando una nota de voz. A veces podría ser que escriba algo o dicte algo y lo mande por correo, me lo mando a mí mismo. Y tengo carpetas, ¿no? Como el personaje de mis documentos de Zambra, ¿no? Tengo como carpetas de trabajo, donde voy anotando cosas que van apareciendo, mm, proyectos que van avanzando durante el tiempo, que se van diluyendo en otros proyectos, algunos se juntan y se convierten en un libro. em, de vez en cuando les echo una mirada, como los escritores dicen que le echan una mirada a los cuadernos, pero cuadernos así fetiches no, ¿no? O sea, la cosa está, el Moleskine de Iván, ¿no? No, Claro. no he pasado, pero por supuesto necesito un donde anotar, ¿no? Pero no he desarrollado ese asunto del afecto al cuaderno y tal, ¿no? Claro, claro. Y todos estos cuadernos que tú utilizas para tus investigaciones, para bajar ideas o para recoger algunas cuestiones, tú los guardas, ¿no? Es decir, ¿cómo, mirando para atrás, cómo empiezas tú a, digamos, a relacionarte con tu pasado, con tu escritura pasada, quiero O decir, sea, ¿no? yo empiezo a usar las libretas como redactor, porque yo empiezo en periodismo, ¿no? Las primeras cosas que escribo son crónicas periodísticas, y en las crónicas, cuando yo empecé a hacer crónica, tú ibas con el cuadernito, ¿no? Tenías tu grabadora también cuando ya hacías la entrevista, pero mientras estás mirando el ambiente, estás
tomando nota de algunos detalles, ¿no? Sobre todo datos descriptivos que pueden ayudar a la recreación de eso que estás viviendo, lo que hacía era anotar. Curioso, porque a veces anotaba cosas que luego miro y no entiendo, ¿no? Es, eh, Claro, pero digamos que mi primera relación con los cuadernos vino por el periodismo. Eh, y ya en la ficción, este, empecé de la manera en que te dije. De hecho, yo recuerdo que cuando veo la primera imagen generadora del principio del mundo, yo estoy trabajando en ese momento en el INC, en el Museo de la Nación, piso 8, era jefe de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Nacional de Cultura, lo que luego va a ser el Ministerio de Cultura, y estoy postulando a Estados Unidos para entrar a estudiar allá. Y me acuerdo que en un momento veo frente al edificio, a la espalda, mi oficina estaba no del lado de Jairo Prado, sino del lado de la espalda, un colegio nacional, está del otro lado de la calle, y en el patio de recreo un niño castigado. Claramente estaba castigado mirándola con su uniforme de plomo, ¿no? Y me generó un impacto muy, muy poderoso y no anoté. ¿Ves? Ahí está donde no está la libreta. Me mandé un correo. En esa época tenía un mm, hot, ¿no? Me mandé un sí, correo con una frase muy particular que pudo haber sido el epígrafe del libro, digamos. Era una frase, me la recuerdo muy bien, era algo así como: ¿a cuántas cosas tienes que renunciar para convertirte en alguien que nunca vas a poder entender? ¿No? Es decir, claro, ahí me doy cuenta, todos los libros que he escrito hasta ahora. En ese momento tenía apenas unos cuantos cuentos que intentaba terminar y no estaba tan seguro de que iba a escribir, tenía la ilusión. Pero ya ves que en ese acto lo que hay es mandarse un correo, ¿no? claro, No es claro. bajar a una libreta. Siempre he tenido mucho miedo de perder el objeto. Generalmente, por ejemplo, cuando escribo, yo escribo avanzo, digamos, en el documento Word el día y me mando el correo con el documento. O sea, si algún día colapsa una máquina en la que trabajo, se perderá el trabajo de una tarde, pero no se va a perder el trabajo nunca, porque siempre me lo estoy enviando, me lo envío 2 veces, 3 veces, tengo una especie de terror Mm. a que se pierda un trabajo. Me ha pasado en la universidad perder trabajos, es una cosa horrible, entonces siempre estoy confío más en la nube que en el cuadernito de anotaciones, ¿no? Claro, o sea, digamos, tu cuaderno de anotaciones es esta conversación que tienes contigo mismo como corresponsal de ti mismo a través de los emails, que te Así es. permiten capturar momentos que después disparan grandes historias, ¿no? Esta imagen del niño con el ¿No? uniforme escolar fue el disparador del principio del mundo, ¿no? Una novela que empezaste, si no me equivoco, hace mucho tiempo y que publicaste el año pasado, ¿no? En 2025. Estamos ¿No? grabando en febrero de 2026 y ya ha pasado un tiempo desde la publicación y aparición y recepción de esta gran novela, ¿no? El principio del mundo, que te tomó además mucho tiempo de trabajo, ¿no? Eh, Me interesa el tema de cómo uno percibe su escritura pasada, ¿no? Cómo uno recuerda y cómo uno ¿No? procesa para el futuro, para su propio futuro, esta comprensión de lo que has hecho, ¿no? ¿Qué ha sido para ti el principio del mundo, no? Para mí ha sido un libro, pues una lectura maravillosa que se queda conmigo. Como dijo Marcos Giral Torrente, un libro memorable, perdurable, ¿no? Para ti, ¿qué cosa es hoy el principio del mundo? Para mí en este momento, febrero del 26, es el lugar sobre el que voy a proyectar lo que venga, ¿no? Es un espacio, ahora que ya el libro está terminado, es un espacio de seguridad en el sentido de que lo hice, porque durante mucho tiempo, eh, durante mucho tiempo temí no terminar el libro, ¿no? Ese es el gran tema con los libros extensos, ¿no? Temí no terminarlo, temí estar invirtiendo tiempo y horas de trabajo en algo que no iba a cristalizar. Pero ahora que cristalizó, ahora que existe, ahora que siento que es un libro que ha contenido todos mis libros, seguro es algo de lo que hablaremos, ¿no? Es un libro que de alguna manera en esa nota que me mandé yo, en ese año, debe haber sido 2003 más o menos, está contenido todo lo que escribí en un sentido. Y creo que este libro, tengo la impresión en este momento, estoy muy cerca del libro todavía, pero tengo la impresión de que ha cerrado una búsqueda asociada al realismo, que tú bien has dicho en un video, empieza a asomar hacia otro plano de la realidad, ¿no? Se abre el Mm, fantástico, se abre lo onírico, me encanta esa idea. eh, y de pronto siento que hay algo que ha terminado de cuajar. Me siento también, eso te pasa a ti, nos pasa a los creadores, ¿no? Escribes con la seguridad de lo anterior, en un sentido, y con las preguntas del proceso anterior.
Yo no hubiera escrito una novela de esta extensión si no hubiera sido antes un autor de una novela de 500 páginas. Para mí contarlo todo fue como, wow, puedo escribir una novela extensa, sostener una narración. Creo que sin ese libro no me hubiera eh, atrevido a un proyecto tan extenso. Ahora que lo he terminado, por supuesto, no pienso escribir nada de esa extensión nunca más en mi vida. Nunca más. No, 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 no. En casa casi que he firmado una cláusula de rescisión de relación de pareja, así que me meten una cosa así. Es un poco más amplio. Este, Claro. pero sí creo que el libro en este momento representa para mí el término de algo y la posibilidad de, por ejemplo, me he quitado un enorme peso de encima, Luis Hernán, ¿no? O sea, me he quitado un Claro, aforo claro. biográfico, una bola de pelos. De hecho, en la novela el personaje en algún momento siente que lo que tiene es una bola de pelos que no ha salido y la novela es un desenredar. Lo sentía yo, por eso aparece en el libro. Sentía yo que tenía algo, una solitaria inmensa, para usar la metáfora de Vargas Llosa, que no tenía cómo salir, un atoro de conejitos cortasarianos que no tenían cómo salir y que ahora entiendo eran del tamaño de la enorme insatisfacción, del malestar que viví tantos años, ¿no? Del que tú fuiste testigo en algún momento, ¿no? Es decir, hay Sí. como una molestia, hay como un malestar, hay algo que está dentro de ti que necesitas sacar para estar bien. Entonces, en ese sentido, yo recuerdo mucho en las lecciones de- el autor del Club de la Pelea se llama, los nombres son tantos nombres, Ah, Palahniuk. Paleaño tiene un libro sobre escritura en que tributa mucho a Tom Spanbauer, que es su profesor de escritura creativa. Y Spanbauer tiene una frase que me encantó, porque dice que la primera versión para él es cagar la gran piedra, ¿no? Mm, Y es verdad, claro. sacarte una cosa y escribir la novela para mí ha sido eso. Sentí y siento mucha ligereza, sentí y siento mucha libertad. Siento que podría hacer cosas muy distintas ahora, más breves, ¿sabes? También hay algo ahí Claro. como, creo yo, en el fondo hay una pregunta como escritor de si serás capaz de, ¿no? Y creo que me la he respondido en un sentido. El libro está, el libro se está leyendo, a pesar de su extensión, a pesar de los temas que trata, tiene lectores, ¿no? Entonces, Mm, ha tenido una respuesta, ¿no? Tú has mencionado Marco Giral, ha tenido otras respuestas más, eh, que obviamente generan en un sentido, una satisfacción, una seguridad, que no es sino otra cosa eh, que volver a comprometerte con ese contrato que tienes contigo mismo, ¿no? Tú bien sí, sabes, hemos sí. hablado tantas veces, tú publicas un libro y siempre tienes la tentación del fracaso ahí, ¿no? Siempre es como una idea recurrente a la que vamos. Yo para eso siempre voy a los diarios de Rivero a leerlos nuevamente y a pensar si al flaco le pasó, ¿cómo no voy a sentir yo esto? Y libro a libro Claro. es como si volvieras nuevamente a, ¿no? A rubricar, a confirmar la vocación, ¿no? A mí me parece sano eso, ¿sabes? Sí, Yo sí, sí. recuerdo mucho cuando Contarlo Todo salió y en las entrevistas me decían, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Has dejado la valla alta? Y ya no, ¿no? Yo me acuerdo que mi respuesta la tenía ya pensada, era, no necesito escribir otro libro, yo con uno, ya con dos, o sea, nadie me obliga, ¿no? Y Ocean Claro. Vuong comenta siempre eso también, dice, me he dado cuenta ahora con los años, muy tardíamente, que a mí me define la lectura, ¿no? Mm, Esta eres frase un de Goldman, lector. que es un lector, ¿no? Que estás más orgulloso de los libros que has leído que aquellos que escribes. Eso te libera mucho porque no estás obligado a escribir otro libro, ¿no? Te Claro, diría que en claro, este claro. momento, ahorita, en este momento me siento, sí, más liviano y creo que el libro ha condensado una cantidad de ansiedades muy grandes que tenía, que están relacionadas con el tema del libro, el mandato, ¿no? Claro, claro. Es bonito lo que dices porque es como que si tu obra anterior, cada uno de los libros previos que has publicado fuera una piedra, has cargado esas piedras, las has juntado y las has usado para construir esta enorme casa del principio del mundo, que es tu morada ahora mismo, tu espacio de seguridad, tranquilidad, satisfacción, bueno, un logro, ¿no? Es un logro enorme haber tenido tan buena respuesta, tanto dentro como fuera del Perú, con los Sí. lectores, ¿no? Y a partir de ahí, ahora eres capaz de abrir la puerta y decir, bueno, ya tengo mi casa, ahora salgo a la intemperie y hago algo nuevo quizás, ¿no? Hago alguna cosa que Algo podría, así estoy digamos, incluso sintiendo, romper tus límites del Al- pasado, ¿no? algo así estoy sintiendo en este momento. Ahora, recuerdo, hay una cosa bien interesante, ¿no? Que es cuando el libro salió y todo esto es un proceso también lleno de angustia, ¿no? ¿Cómo saldrá? ¿Qué pasará? Para empezar,
mis editores querrán publicarlo, será bueno, o sea, tienes que dárselo a una primera persona, ¿qué pasa si la primera persona que leyó el libro completo es con Mariana, mi pareja, ¿no? Mariana Altaus? ¿Y qué pasa si ella me dice, oye, mira, escucha, No, no, es yo no. posible, No, ¿verdad? Entonces, es un proceso de mucha vulnerabilidad. Pero cuando el proceso ya ocurrió, me pasa cada vez menos, debo decirte, pero el año pasado me pasaba mucho que mientras pasaban las cosas pensaba, es lo terminé, lo terminé. Es decir, el triunfo primero, el más importante es haberlo terminado, es, es, claro. es imponerte al libro, es cerrarlo antes que el libro te cierre a ti, ¿no? Y en ese sentido, ese es un logro mayor. Y luego están los otros, por supuesto, que uno agradece profundamente y que probablemente te van a llevar a otro espacio. Hay una cosa muy interesante, ¿no? El epígrafe que abre mi primer libro de cuentos, o sea, mi único libro de cuentos, Hasta está, ahora. sí, está sacado de un libro de Naipaul, que se llama, el libro se llama Un recodo en el río, ¿no? A Bend in the River. Y es una frase lapidaria, ¿no? Que es, el mundo es lo que es, ¿no? Los hombres que son nada o se dejan ser nada no tienen lugar en él, ¿no? Una frase cuando yo la leí, me acuerdo estaba en Boulder, abrí un libro en Naipaul en una librería, la anoté y dije, este es mi epígrafe, estaba terminando Punto de Fuga. Y es una frase que realmente se cierra con el principio del mundo. Y siento que esa frase de Naipaul es de mi mamá. Es decir, Mm, no, o sea, el mundo es lo que es, por lo tanto, si eres nada, no tienes lugar en él, es lo mismo a lo que Candelaria, el personaje de mi novela, le dice a su hijo, tienes que ser alguien, porque si no eres alguien, el mundo es lo que es, y todos los hombres claro. que no son nada, no tienen lugar en él, ¿no? Entonces, mira qué increíble cómo de pronto eso es lo extraordinario de escribir ficción, ¿no? Construyes una catedral para Increíble. desmontar, que ahora tengo la impresión, para desmontar algo que mamá me dijo y que tomé como una verdad central, ¿no? Ser alguien, entonces, a través de la posesión, digamos, de esta catedral, de esta novela en la cual te puedes tú sentar tranquilo y mirar hacia el futuro y también hacia el pasado, como acabas de hacer. Acabas de mencionar un poco, digamos, la primera piedra de este Sin duda. edificio. Eh, Quiero llevarte en un viaje al pasado, Jeremías. Quiero Ajá. llevarte a ese momento que yo además tengo, creo que me puedo jactar, ¿ah? Mira, mira tú, me puedo Ujú. jactar de haber visto cosas en ese Ujú. momento cuando tú Demasiadas. No cuentes muchas, escribiste. no cuentes muchas. No, 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 hay censura, hay censura, tranquilo. De ese momento en que escribiste tu primer libro de cuentos, tu primer libro, Punto de Fugas, ¿no? Allá por el año 2005, 2006, si no me equivoco, ¿no? Déjame contar una anécdota para llevarte, para ponerte en escenario, ¿no? Y viajar juntos a ese lugar tan lejano hoy en día. Yo recuerdo que tú agarrabas tu computadora, que era una computadora, una laptop, no me acuerdo la marca, Dell, una laptop Marcatel. negra, una Dell, y te ibas por la ciudad, ¿no? Nunca te quedabas en tu casa chambeando, a lo mejor sí, pero lo que yo recuerdo es que te ibas por la ciudad, te ibas a diferentes edificios del campus de Boulder, te ibas a la librería, al Bookend, ¿no? A la librería de Boulder que estaba en el centro, ahí en Pearl Street, y te ponías a chambear mirando la vida, ¿no? Mirando a la gente, mirando a los bolderitas, a los animales de la fauna bolderita, en fin, pero escribiendo este libro que es un libro sobre Lima, ¿no? Un libro que te hacía viajar a su vez a tu ciudad natal, ¿no? ¿Tú qué, cómo, A ver, por lo que veo hay mucha conexión entre esa primera piedra y principio del mundo. Sin duda, Cómo ves tú hoy en día Punto de sin Fuga? duda, sin duda. De hecho, yo creo que Punto de Fuga es el libro de las primeras cosas y ese libro que marca, es un libro, ahora lo veo, ya con todo el tiempo que ha pasado y con todo el análisis, autoanálisis, psicoanálisis y el análisis de mi propio trabajo, ¿no? Que me encanta a mí darle vueltas a las cosas que aparecen. Eh, yo creo que ese es un libro sintomático. Eso es un libro sintomático. Es un libro que ha revisado los síntomas de ese malestar que aún yo no podía entender y que está cifrado en ese epígrafe de Naipaul. Y que más bien el principio del mundo, 4 libros después, es el diagnóstico y una posibilidad de tratamiento, diría. Aunque ya la propia forma de escritura ya es una especie de elaboración de todo ese asunto. Yo llego a Boulder, lo he contado mucho cuando publiqué Contarlo Todo. Yo entro por el periodismo, a la literatura, entro a la narración, entro por el periodismo, y en un momento decido retirarme del periodismo porque tenía una novela en ciernes, que la voy a contar además porque nunca la escribiré. Mm, Yo viajé con mi papá a los 25, 26 años a Ayacucho y fui al pueblo de Pujas.
que es un pueblo salido de El Llano en Llamas, ¿no? El pueblo de mi padre. En Vilcajomán es un pueblo aparte muy al interior. Y llegamos con mi papá ahí, conocí el colegio en el que estudió, en fin, todas escenas bíblicas realmente, ¿eh? De novela entre Selva Almada, Cormac McCarthy, no sé, una cosa ahí, un padre, un hijo en un lugar, ¿no? Primordial, vamos a decir así. Y en la noche nos dormimos en un espacio muy particular, en una posta médica, y se sentía todo este asunto tenso de lo que había sido eh, todo lo que había ocurrido en esos años 80, 90 allí. Del pueblo de Puja se ve una hilera, un hilo plateado que es el río Pampas, y del otro lado está la hacienda Aizarca, donde asesinan o sea, la primera víctima de la guerra, ¿no? Del conflicto armado interno, del terrorismo, como quieras llamarle, ocurrió allí. Entonces, a mí se me ocurrió, al volver al comercio, porque yo trabajaba en el comercio, eran unas vacaciones, una novela neogótica en que un padre y un hijo van, Mm. padre e hijo, el padre ayacuchano, y entran y pasan una noche escuchando historias, historias de sendero, historias de aparecidos, una cosa gótica, a la luz de una vela. No es mala idea, no es mala, No ¿no? es mala idea, te iba a decir mejor que la escribas, ¿ah? No creo, porque ha ido transformándose ese libro en otra cosa, pero, sobre el final ellos se despertaban, por eso lo cuento, porque ya sé que no lo voy a escribir, se despertaban y ocurre una cosa que es un hermano del padre ha hecho algo allí no muy bueno, y entonces quieren que paguen tienen que hacer un pago por algo que la familia cometió, es decir, una mancha de familia. Mira, ya está metida Mm. toda la cosa, es mía, ¿no? Y ellos Cosa fugan en la forceriana ahí, madrugada, ¿no? y de pronto el padre le hace ver el pueblo cuando ya se están escapando, padre e hijo, y le dice una frase letal. Esa frase no la nombro porque creo que la voy a usar en la novela en la que se ha transformado. Pero es el año 2000, ¿ya? Yo tengo 25 años, 26, 2000, 2001. No se había publicado Abril Rojo, no se había publicado La Hora Azul. O sea, que yo sentía que tenía una novela, ¿sabes? Había un espacio ahí Ahora, para... que ahora ya es casi un género, ¿no? Y está muy Claro. bien. Pero en ese momento no. Y empecé a escribirla, ¿no? O sea, yo renuncio al comercio, comete el error de decirle a mis colegas de comercio, varios de ellos han publicado libros ahora, son escritores, cometí el error de decirles me voy a escribir la novela que cambiará el curso de la literatura peruana. No escribí nada porque empecé a escribir esta novela y no funcionó. Y me di cuenta que me faltaba experiencia, me faltaban lecturas, me faltaba carpintería, me faltaba todo en realidad. Y la novela quedó aparcada. Con el paso del tiempo, la novela gótica fue diluyéndose. Mi analista alguna vez me dijo, lo que no se entiende es gótico, y cuando se Mm. termina de entender es elaboración, ¿no? Algo de eso hay, algo de eso entendí, ¿no? Durante el proceso. Y por eso es que ahora tengo otra idea de novela diferente. Pero lo que voy es que yo en ese momento intento eso y no me sale, es un fracaso, en un sentido, y digo, tengo que ir lo que más o menos algunos escritores recomiendan, y está muy bien, empieza por formas breves, ¿verdad? Decir que en el nacimiento de mi vocación ya está la idea de la novela, ¿sabes? En la novela, en ese caso tú te das cuenta, padre, hijo, herencia, mancha, Ayacucho. O sea, están los temas, ahora lo veo, del principio del mundo, ¿no? Claro, En un sentido. Y en otro sentido, me pasó algo extraordinario que también entendí hace muy poco. La literatura me permite darle valor a aquello que para lo que a aquello que en la vista de mis padres no tenía valor, su propia herencia. Es decir, ese pueblo donde el diablo perdió el poncho, como dice mi papá, para mm, mí era Ludina, de Rulfo. Para mí, que había leído a claro, Rulfo, Bonetti, ¿verdad? A García Márquez, había ahí un camisea, ese era un valor, ahí hay una mina, ¿no? Solo la literatura me podría dar esa visión de algo que para ellos más bien era un lastre, ¿no? Entonces, claro. la literatura me sirvió muchísimo para acercarme a esa zona que por mandato mis padres me habían dicho que no hiciera. Lo digo porque estoy hablando como si todo el mundo supiera cuál es el mandato. El mandato de mi mamá era muy sencillo, era no busques tus raíces, no se te ocurra mostrarte andino, trata de blanquearte en un sentido lo máximo que puedas, ¿no? Es decir, Claro, huye de tu raíz, punto de fuga. Vete a otro exactamente. lugar, no seas tú, ¿no? Los personajes de Punto de Fuga no viven en San Luis, los personajes de Punto de Fuga están tratando de vivir en Miraflores. Hay un cuento de un tipo que vive en un edificio delirante, el edificio de la calle Los Pinos. Hay otro tipo que está tratando de volver a ver a la chica que conoció en la Élima. Son tipos, ahora me doy cuenta con mucha claridad, que están intentando negar sus raíces. Están intentando obedecer al epígrafe en el Paul. Y por supuesto van hacia la destrucción.
Es decir, eso es, el epígrafe para mí era porque en el último cuento el personaje termina desapareciendo. Luego eso empieza a ser, para explicarlo necesito el aparato novela. Creo que por eso escribo Contarlo Todo. Y después de tener Claro, eso, ese aparato novela lo puedo llevar a la comprensión de todo este asunto negado y aparece el principio del mundo. Digamos, en corto, ¿no? Entonces, claro, claro. cuando yo intento los cuentos, tampoco me resultaron, ¿no? Tenía varias historias asociadas a los años del periodismo, eh, y no encontraba la forma de narrarlas. Trataba de narrar y no encontraba la libertad para narrar. Entonces yo, a los 28, empezando ya a sospechar, después de 2, 3 años de intentarlo, eh, que no. Me acuerdo que veía mucho una película, Amadeus, la película de Ah, Milos por supuesto, Forman. Yo, claro. yo estaba totalmente identificado con Salieri. Y luego, para mí, Mozart era Roncaliolo que publicaba y publicaba y publicaba y yo no podía escribir un solo cuento. Se le contaba a Santiago en algún momento después, ¿no? Y yo no podía. Entonces, yo me acuerdo cuando al llegar a Boulder, ahí Santiago se gana el Alfaguara, ¿no? Con Abril Rojo. Tiene Claro. mi edad, literal. Él y yo ganamos un premio. Él no se acuerda que era un premio que se llamaba Sea Paz. Él lo ganó un año, yo lo ganó al año siguiente. O sea, para mí era. Y de pronto él, pim, 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 y yo no puedo escribir los cuentos. No me salen mis cuentos, ¿no? Recuerdo mucho el impacto que generó Ciudad de Payasos de Daniel Alarcón, porque sentía no puede ser que este pata que vive en Alabama, me parece, narre un pata de Cerro de Pasco tan bien y yo no sea capaz de narrar un ayacuchano. O sea, era como, y también tomé nota, pensé mucho en la escritura a partir de ese cuento espléndido de Alarcón. Pero claro, cuando yo postulo a Estados Unidos, es cuando el primer año que llego a la maestría es sin ti, tú no has entrado todavía a Boulder, yo llego solo a la maestría y yo, una parte de mí renuncia a la posibilidad de ser escritor, ¿no? Le digo, Mm, o sea, la típica, ¿no? Sí, pero no, ¿no? Voy a ir, y voy a ser un profesor, voy a vivir leyendo, voy a dictar literatura latinoamericana en los campuses. Estaba muy herido por el Perú. Me molestaba mucho mi país. Había visto cosas que no me gustaron nada. Uno creo que una vocación, sobre todo un narrador, de un novelista, pasa por el emputecimiento con el país, inevitablemente porque le tienes un cariño a ese país también. Y entonces me fui a Boulder con el discurso de voy a ser un scholar, ¿no? Un profesor, mm. como lo Ah, eres tú. interesante eso. Eh, pero, Entonces no te fuiste para escribir, disculpa. Te pero, fuiste para no pero, ahí escribir. es el pero. Pero, en un correo me envié los cuentos que empezaron a salir. Porque a mí Mira. me pasó algo muy curioso, que es que a mí no me salía ningún cuento hasta que Boulder me acepta. Cuando me llega la carta de aceptación de Boulder, en esa época me llegan 3 aceptaciones: Boulder, Pittsburgh y UC Davis. 3 universidades me aceptaron. Yo postulé a 6, o sea, un chancón total, ¿no? Este, Claro. una me puso en lista de espera, Cornell. En una, lo tengo que decir, lo puedo contar ahora, en una un profesor Ya que pasó acá, el tiempo, cuenta todo nomás, ¿no? Raín Cristal, me escribió una respuesta. Él era de la Universidad de UCLA. Me manda una carta diciéndome su postulación es estupenda, pero yo voy a estar fuera de California. Lo animo a que se postule al doctorado. Ahí tú, cuando me conoces, yo tenía mis papeles para hacer el doctorado en otra universidad y estaba dudando entre hacerlo o quedarme en Boulder, que tenía cosas muy bacanes, ¿no? Como los profesores, Peter Elmer, Juan Pablo Dabove, etcétera. Tenía cosas muy chéveres Boulder también. Entonces, pero yo voy así, yo voy hacer un scholar el mejor posible para ser alguien, ¿no? Me veía como un profesor en una universidad en Princeton. El sueño era como en Princeton, con mis libros de Arguedas, ¿no? Yendo a mis clases, ¿no? Ese era como mi sueño en ese momento, pero tenía debajo mis cuentitos, que empezaron a salir el último año, el año en que me voy a Boulder, brotaron las primeras versiones de Punto de Fuga, El edificio de la calle Los Pinos, María José, brotaron mientras estaba yéndome a Colorado. Entonces yo me voy a Colorado, eh, con los cuentos ahí y los escribo el primer año, ¿no? El primer Claro. año. Cuando tú llegas, el año 2006, llegas tú, viajamos juntos. Yo había dejado ya el manuscrito en algunos editores de Lima, porque había venido a Lima, ¿te acuerdas? Y me acuerdo Sí, que sí, sí, sí. llegamos en agosto tú y yo, y creo que en agosto, septiembre, octubre, yo recibo en un primer día 3, 4 noticias relacionadas a mis cuentos. Fue uno de los días más felices. Recuerdo que estábamos tú y yo, tú no te debes acordar, pero estábamos frente
a la laguna que estaba al lado de Maquena, en Colorado, Ah, y mira, estaba a ver. absolutamente desbordado de alegría porque me habían escrito diciéndome de Alfaguara, Perú, que en esa época estaba asociado a Santillana, que el libro había tenido buenas revisiones de autores. Ya, ahora sé quién fue ahora que estoy viendo el capítulo tuyo con Iván, ahora sé quién fue el que hizo el informe de lectura, por lo menos uno de quienes, ahora lo voy a contar probablemente. Revélalo, por favor. Le puedo revelar, sí, le puedo revelar. A esas alturas ya se puede revelar. Sí, sí, sí. Pero recuerdo haber estado frente a esa laguna feliz porque me acababan de publicar en Alfaguara. Y recuerdo que a ti te habían también extendido un contrato para publicar fotografías de sala, ¿verdad? Así Decíamos es, que año éramos dos 2007. peruanitos, como tú has contado en tu video sobre Boulder, eh, fatigando todo el tequila que había en Boulder, pero los dos teníamos, íbamos a publicar en Alfaguara, me acuerdo, ¿no? Y entonces, Sí, sí, fue sí, así teníamos como esa yo, seguridad, ¿no? como ahí llego y empiezo a escribir en Colorado, ¿no? Entonces, claro, Increíble lo que me estás contando. ya me acordé, Ludo. Recuerdo que yo escribo de una manera muy particular. Ahora eso ha ido variando con los años. Yo empecé a escribir en el comercio, en la relación del comercio. Entonces yo escribo con música. Yo tengo una particularidad. Me doy cuenta que no es muy común. Cierto. Yo no pude escribir sin música. No puedo. Tengo que corregir sin música. El Principio del Mundo es el primer libro que he corregido sin música. Pero la primera versión es con música. Y si no tengo el playlist que me lleve a esa música, no puedo escribir. Entonces yo trabajo en audífonos en mi comercio y podía escribir, me aíslo. Entonces tengo esa capacidad. Y entonces cuando trabajaba en Boulder, me encantaba trabajar con la laptop, descubrí la laptop y la podía llevar a todos lados, ponerme los audífonos y trabajar. Me pedía un café, que ahí había refill gratis, ¿no? En Bucan, me acuerdo, tomabas un Esa café, es la imagen que tengo tuya, con los audífonos siempre, los los audífonos audífonos gigantes escuchando moviéndome música. como si estuviera tocando y escribiendo, escribiendo. Y cuando me canso, mirando, no sé, pues unos estudiantes, tal, estoy llevando, me acuerdo haberte dicho, soy como el caracol, estoy llevando, sentía que entre café a café llevaba mi libro mejor, ¿no? Entonces yo escribí mi libro así, lo terminé en Colorado así, escribiendo en cafés. Y eso ya varió cuando escribí Sí. las novelas. Las novelas sí las escribí ya en un lugar como este, ¿no? Tengo mi computadora está por ahí, mira, ahí está la computadora, mira, le estoy mostrando. Más sedentario. Ah, mira, ahí es el lugar donde escribe Jeremías Gamboa. Y aquí, Mira, así, mira, nunca lo había computadora. mostrado. Es ahí donde yo escribo. Ahí Este es mi está. estudio, acá están todos mis libros, aunque sea en lápiz, ¿no? Y entonces sí, vengo a escribir Buenísimo. aquí, y es un espacio, pero en esa época escribía como uno escribe donde se puede, cuando tiene ganas de escribir, ¿no? Claro, o sea, lo que me estás diciendo es que, a ver, quiero entender este proceso, me parece súper interesante. Había una novela que provenía de un material negado, una herencia personal, un reservorio psíquico, digamos, que tú Ujú. querías volcar, pero que no tenías, o no sentías que no tenías las herramientas en ese momento. Es una historia García Marquesca, ¿no? García Márquez le pareció algo parecido, le pasó algo parecido con Cien años de soledad. Tenía la idea, No lo cité la para novela no estaba parecer, dentro de él. no lo cité para no parecer así que de esa hora que No, es que es así, ¿no? La novela estaba dentro de él, estaba dentro de ti. Esta historia con el padre que has contado, tan visual, se me queda esta imagen de la novela gótica que nunca saldrá, ¿no? Quizás salga de otras maneras. Bueno, cuando leí Y bueno, Enríquez y cuando leía esas cosas decía, mi novela gótica claro, parecía, pero como ya como un fantasma, ¿no? exacto, ¿no? Y tú casi que renuncias a escribir después de ese choque, ese bloqueo, dices, no voy a escribir más, eras ya un periodista, y dijiste, voy a ser lector. Y te fuiste del país para leer y para ser un profesor y alguien que trabaja entre libros, ¿no? Pero que nunca escribe necesariamente. Y sin embargo, es buenísima la historia de estos cuentos que pasan como de contrabando, ¿no? Estos cuentos que no son novelas, son formas más breves, algo más modesto si quieres, que tú te llevas en secreto porque no has renunciado completamente a esa No, vocación que después florece en Boulder, ¿no? es verdad, no Interesante que tengo dices duda. que es en Boulder donde finalmente te sientes, bueno, estabas emputecido con el país, ¿no? Y logras plasmar estas primeras historias de fuga, justamente, y de no Ujú. reconocimiento, sino más bien de alejarse de esa herencia tan profunda que después has volcado, ¿no? Te pregunto esto porque te quiero saber qué opinas tú del tema tan polémico que hubo hace un tiempo, ¿no? Mm. Con respecto a la necesidad o no, o posibilidad, o ventaja o desventaja de viajar para poder escribir. Sospecho que en tu caso viajar fue indispensable, ¿verdad? En mi caso sí, yo creo que es caso por caso, ¿no? Es caso por caso. Y debo decir, además, que mientras te escuchaba, debo detenerme un momento a hacer no es un homenaje, pero un agradecimiento a Peter Elmore, porque Elmore era un profesor nuestro, un magnífico lector, un extraordinario lector, que nos enseñó a ti y a mí a leer,
¿no? A leer, a relacionar textos. Yo hasta ahora Eso, leo, sí. leo y siento que estoy leyendo con Peter, ¿no? O sea, realmente o sea, Boulder fue central para mí en muchos sentidos y muchos de ellos relacionados con la escritura, Mm. porque leer es más importante incluso que escribir al principio y yo no lo sabía, pero Peter y Juan Pablo fueron importantes. En esa unión entre Juan Pablo Dabove, un profesor argentino, y Peter Elmore, un factotum, Peter no desalentaba la vocación de escritor. Porque Peter, No, no, no. ese es un milagro que nos ocurrió, también era un novelista. Peter publicó y ha publicado varias novelas y ensayos. Peter ya vivía el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, digamos, ¿no? Él vivía esa decisión, la había hecho suya y no la desalentaba en uno. Es más, las No, no, conversaciones no. que uno tenía con Peter en el café después ¿no? De las clases tan académicas eran de escritores. O sea, había como un pequeño grupo, ¿no? Del que nosotros participamos. Y eso fue muy importante, porque Sin no duda. fue una Mm. actividad secreta que yo creo que en otro lugar no hubiera tenido. A mí me asesoraron bien, me dijeron, si Elmore está en Boulder, anda a Boulder y no vayas a Pittsburgh, porque en el otro lado tu vocación va a ser muy secreta, muy... Y Peter no la desalentaba en lo más mínimo, que existía, estaba allí, y eso fue central, ¿no? Claro, claro que Entonces, sí. por un lado, yo obtuve en Boulder muchas cosas, ¿no? Primero, aprendí a leer. Yo te diría que yo aprendí a leer en Boulder, ¿no? Aprendí a extraer del texto asuntos, en fin, podíamos quedarnos media hora hablando de todo lo que aprendí como lector. Me llené o me nutrí de una cantidad de lecturas a las que yo no había accedido porque yo vengo de periodismo y de ciencias de la comunicación. Entonces yo soy un lector muy tardío y los clásicos los voy leyendo aquí y allá y voy tratando de juntar con el material que tengo en una biblioteca, que no deja de ser la de mi padre, una biblioteca tardía, una biblioteca con libros entreverados. Para Claro, mí fue muy claro. importante leer esa lista del canon que te pedía el examen comprensivo de Boulder. Ahora lo veo con mucha claridad. En esa época no veía nada, estaba simplemente viviendo, ¿no? El desmadre. Claro. Y en Boulder, lo más importante y que tiene relación con lo que Iván y tú conversaron ese día, o yo mientras los escuchaba, pensaba yo en mi propio proceso, es lo paja del programa que tienen ustedes, yo me hice escritor ahí. Es decir, yo en Boulder corregí punto de fuga y empecé a contarlo todo. Y algo más que tú viste además, porque también lo puedo revelar ahora, la A situación ver. y Pero animales, espera, ¿qué vas a decir? la situación que Bueno, gatilla Animales Luminosos, mi novela, mm, Boulderita, la viví contigo. Es decir, salimos tú y yo una noche, nosotros nunca lo hemos, ¿no? Con mi amigo Keith Huizinga, que tenía a su amigo Todd y su amigo Nico, y pasamos una noche delirante en el Gil y tal y tal y tal. Y yo me acuerdo que al día siguiente, después de la resaca y tal, mientras estábamos preparándonos para los exámenes y leíamos literatura como scholars, resaqueado te dije, he escrito el diálogo de lo que pasó anoche. Eso es el arranque mira. de Animales Luminosos, ¿no? Entonces, Pues claro, en claro. Boulder yo escribo el arranque de Animales, que era un cuento que se llamaba Luces. En Boulder yo termino Punto de Fuga, lo termino el primer año. En Boulder empiezo a contarlo todo. Yo estoy en una habitación en Boulder, en el segundo año, cuando suena Lurid, yo salgo de la ducha y empiezo a escribir, contarlo, ¿no? Entonces, uno, es el innegable decirte que Boulder no fue importante para mí, fue absolutamente importante. Ahora me doy cuenta que la visión, que en mi caso, como en el caso de Naipaul, ya que lo cité, el viaje me permitió varias cosas, ¿no? Estoy pensando en Kureishi. En un ensayo, Kureishi dice que uno cree que los dramas de su casa son los dramas universales hasta que conoce los dramas de la casa de la enamorada. Y te das cuenta que tu casa es una casa más entre muchas casas y con muchos Claro. dolores y con muchos asuntos. Es decir, entiendes al fin la frase de Tolstoy abriendo a Ana Karenina. Todas las familias son iguales en la felicidad, todas son desgraciadas, ¿no? Eso se puede extrapolar a los países. Me di cuenta que Estados Unidos era un país recontra jodido, con mil problemas, con racismo, diferente al peruano. Entonces, primero alivió lo peruano. Dije, uy, los países están mal, ¿no? O sea, para Claro. empezar. Y me hizo entender la especificidad de lo peruano. Es decir, yo recuerdo un profesor decía, no hay forma, un profesor de semiótica en la de Lima decía, no hay forma de analizar el español porque no podemos salir de él, ¿no? Mm, ¿Cómo sales del Quijote y claro. lo analizas desde otra lengua? Podrías analizarlo. Entonces, el Perú, yo creo que sí, sí ayuda mucho más, es como viajar a la Luna y ver el planeta Tierra, ¿no? Desde Estados Unidos, creo que tuvo una mirada mucho más global del país y menos, ¿cómo decirlo?
total en el sentido de que tomaba todos los elementos, o sea, que era el drama universal. Y eso está en animales. Yo tenía un amigo norteamericano, Keith, que era muy crítico de Estados Unidos, que se quejaba de su país todo el tiempo. Yo me quejaba del mío. Cuando estábamos en el departamento, había un español que se quejaba del suyo, un uruguayo se quejaba del suyo, un chileno que Sí, tenía desaparecidos, un argentino. Y eso fue extraordinario, porque me di cuenta que el Perú era un asunto específico y eso te da una distancia. Y claro. tengo la impresión de que eso también me ayudó mucho a escribir. O sea, en mi caso fue así. Y cuando escuchaba las críticas al podcast de ustedes, que mucha gente saca casos de escritores como tú, creo que hablaron del Lebrero y tal, que nunca salieron de sus países. eh, o por ejemplo, la obra de Rulfo, la escribió sin salir, me parece, de México. Sí, 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 sí. Luego viajó y tal, pero no. Yo diría que no es necesario, pero podría ayudar mucho. ¿No? Creo que Claro, los podría escritores ayudar mucho. ayudan Y mucho. Sí, en mi caso sin duda, ¿no? en tu caso, sin duda, creo que Boulder ha sido hay un cúmulo de aprendizajes que has tenido en Boulder, por lo que nos cuentas, ¿no? O sea, para empezar, el tema de poder cerrar un libro que no hubieras podido cerrar si no te hubieras ido a Ujú. Boulder, ¿no? Punto de fuga. Era un libro escapista, dices tú, un libro que se fugaba de ti mismo y sin embargo era necesario como piedra, ¿no? Y Como que es un primera piedra. elemento de Manuel Flores. Manuel Flores quiere fugar de sí mismo. O sea, Exactamente, absorbió a punto de claro. fuga, ¿no? Ahora, debo decir una cosa más. Yo tuve el privilegio, la enorme suerte, fortuna, y también el mérito, de entrar a Colorado con un fellowship. Entonces, el primer Ah, año, sí. Cuenta toda la verdad, por favor. ajá, yo accedí. Primero me aceptaron, me dijeron, vamos a postularte a un fondo del Departamento de Humanidades. Yo postulé con cartas realmente muy buenas, sí, con cartas muy buenas de recomendación, con un ensayo de 90 páginas que comparaba la novela Vargas Llosa con la de Rivera Martínez, Viaja al centro de la sierra. Es decir, realmente es un chancó. Postulé y conseguí los fondos. Entonces me escribieron y me dijeron, usted tiene el fellowship, que significaba que yo durante un año no tenía que dictar clases. Era un año en el que solo tenía que leer, ir a los cursos y Sí. leer. Y me pagaban, yo te diría que un 40% más de lo que me pagaron el segundo año con el Teaching Assistantship. Es Ah, decir, su que madre, recién ahora tuve, nos venimos a sí, enterar que no, eras un no, potentado en Boulder. sí, no creo que por eso me dio también una seguridad, fue una maravilla. Eran buenos años también el sistema académico norteamericano. Sí, sí. Y me acuerdo, Para que se entienda acá, es importante decir para el espectador que no conoce el sistema que la mayoría de los estudiantes graduados que se van a estudiar una maestría, un doctorado, están bajo un sistema como de teaching assistants. Son asistentes de enseñanza que reciben un estipendio por enseñar un curso, ¿verdad? Por enseñar un curso de español 1, español 2, en fin, lo que sea, que es un trabajo. No es que sea un trabajo esclavizante, pero es un trabajo. Y un tú trabajo. estabas más bien libre de eso para poder dedicarte a no escuchar música, sino a escribir escuchando música por toda la ciudad, No, ¿no? totalmente. Y aprendiendo a leer, además, aprendiendo a sembrar semillas de futuros libros, ¿no? Te voy a contar una cosa, Jeremías, que a lo mejor no recuerdes tú, pero que es una anécdota que yo siempre atesoro porque de alguna forma te pinta de cuerpo entero a ti como escritor y a mí me pinta, pero por negativo, por carencia. Estábamos caminando un día, siempre caminábamos mucho, ¿no? Caminamos mucho por la ciudad, estábamos en movimiento, y eso Ujú. indica que éramos jóvenes, pero además indica que estábamos siempre como, se dice en inglés, restless, ¿no? Buscando algo, Ujú. persiguiendo algo que no encontrábamos. Estábamos en un edificio que se llamaba el UMC, que es un edificio de techos altos, ¿no? Donde los estudiantes iban a comer, había restaurantes, era un lugar muy populoso, ¿no? Y tú me cuentas en una caminata de 20 minutos, que después nos habremos sentado, pero lo que yo recuerdo es el movimiento, ¿no? Me cuentas tu obra entera, o prácticamente lo que sería tu obra, lo que sería, digamos, el esbozo de tu obra entera, ¿no? Me cuentas libro uno, libro 2, y acá está el libro de tal, y este es el libro del padre, el libro de la madre, el libro de Ayacucho. Y yo escuchaba y decía, carajo, este pata ya tiene toda su obra pensada, ¿no? Planificada, y evidentemente eso pues habrá cambiado, ¿no? No es que vas a, digamos, copiar lo que en ese momento planificaste, pero creo que además Boulder te dio la posibilidad, el aire libre, la apertura, para pensar un montón de cosas que después se han realizado, ¿no? Diré Contarlo más, todo, diré más. animales luminosos. Sí, diré algo más. Algunos ¿Es de esos, verdad eso o estaba algunos yo sí, no, flasheando? completamente. El otro día, también creo que sí lo contaré. Me pasó una lección extraordinaria. Hace como 3, 4 años, hace 3 años, me acuerdo que en un momento, en una conversación con Javier Cercas en Barcelona,
nos juntábamos, y yo estaba publicando animales, y me dice, ¿cómo vas? ¿En qué andas? Y yo le digo, uy, estoy acabando este libro, pero tengo otro que es el principio del mundo, y es sobre esto, y de pronto me aceleré, ¿no? Algo que Cercas debe entender muy bien, porque Cercas también es un acelerado. Entonces, Claro. ahora que te escucho, me doy cuenta que hice la escena UMC, ¿no? Y tengo este, y en un momento él me dice, él me dice, chaval, me dice, termina este. Uno por uno, uno por uno. Me ha quedado pésimo como un hablador, pero es que es un proceso que a mí me va ocurriendo naturalmente, que estoy pensando y me tienen que detener. Ahora, probablemente allí te di varias ideas de libros que se juntaron en el principio del mundo, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, tenía la idea de escribir alguna vez una novela sobre mi colegio, también sobre mi barrio, que no he hecho hasta ahora, y una novela que vinculase mi viaje a Boulder con el viaje de mi madre, de Ayacucho a Lima. Claro. Entonces, esas novelas se fueron encontrando, ¡pam!, y se convirtieron en una novela extensísima, ¿no? Entonces, sí hay como asuntos que son como imágenes recurrentes, que vuelven una y otra Sí. vez y que nos convierten en esto, ¿no? Digamos que tengo esa cosa anticipatoria. eh, Interesante ese flujo. Dime, dime. Pero te quería decir algo, porque me estás haciendo recordar Boulder, ¿no? Y es bien bacán hacer el homenaje completo, ¿no? Boulder me dio otras cosas que te da un campus gringo, o te da el exilio, desdicha y soledad. Hay que Es decirlo, verdad, sí, crudo, aunque no ¿no? parezca, pero Hemos sí. sido muy desdichados en Boulder y ahora lo agradezco, ¿no? Hemos sido desdichados, hemos sentido una desdicha por soledad, porque finalmente somos latinoamericanos, en mi caso yo, lejos de mi mamá, lejos de mi papá, de la comida, de mis amigos, en esa época una pareja que dejé en Lima, y mucho tiempo de soledad, maravilloso, porque pensabas mucho, te ahondabas mucho, te ponías vallejiano, los cóndores te visitaban. Entonces, yo creo que Claro. es un retiro realmente, Colorado, un campus como Boulder, íbamos a Denver cada cierto tiempo, y entonces todo eso te va formando una visión de las cosas que terminó convirtiéndose en literatura, ¿no? Mucho tiempo para pensar, para escribir y también para sufrir entonces, ¿no? Para tomar nota del Sí, sí, sufrimiento. sí. Me acuerdo una vez contigo, viendo librerías, encontramos las cartas de Naipaul entre el padre y el hijo, ¿no? Y me acuerdo que las abrimos, tú no te acuerdas, y empezamos a leer algunas, y en una, Sí me acuerdo de eso. De hecho, sí me acuerdo de ese momento. ¿ves? Y hay un Fíjate. momento en que en una carta, el padre le dice, "Don't be afraid of being an artist", Vido le dice, "no tengas miedo de ser artista". Y le dice, "No, nunca pierdas el centro, no pierdas el centro". Dice, "Toma nota de esto", porque el hijo le manda una carta diciéndole, "Soy horrible". A su hermana le dice, "Soy horrible. Me he dado cuenta en la foto, soy feo". Yo he Mm, tenido mucho ese tema de la fealdad mucho tiempo. Y de pronto el padre le dice, "Anota tu desdicha, toma nota". Y es una recomendación que yo daría a cualquier joven o escritor o escritora. Anota claro. todos los sentimientos desdichados, porque puedes con eso escribir novelas. Entonces yo en Boulder nunca estuve más conmigo mismo, ¿no? Hondamente que en Colorado, ¿no? Estar con uno mismo y conversar con uno mismo también, ¿no? Dijimos hace un momento que tenías este bloqueo, por decirlo de alguna forma, García Marquesco, y en Boulder agarraste las armas y la capacidad de narrar y ya digamos, soltaste tus primeros Mira, cuentos, ¿no? Y sin embargo, también ahora lo noto pienso ahora, y lo estoy elaborando. Sí, estoy pensando ahorita, no puedo evitarlo. Quizá estaba lejos de mi a ver, mamá, quizá estaba lejos de mi mamá. Y eso me hizo desobedecer, porque yo creo que el principio del mundo es un acto de desobediencia. Mi obra en qué general, interesante. al hablar Mm, de las cosas que me dijeron que no dijera, es un acto de desobediencia. Y probablemente la castración tenga que ver con mi mamá, no probablemente, lo he analizado. Tengo un personaje casi un eunuco, en un cuento que yo quiero mucho, que se llama Un Responso por el Cine Colón de Punto de Fuga, y se apellida Castrejón, que a mí me sonaba castración, ¿no? Yo creo que en Boulder, en la lejanía, ese mandato se atenuó, a pesar de que mm. había ido a ser alguien, y la literatura me parece que me permitió superar la represión, ¿no? Cierta represión. Es interesante. Viajar entonces implica para ti alejarse del mandato materno de no contar y poder contar. Yo Publicar, sentía, ahora publicar. que lo dices y estamos haciendo casi catarsis juntos, ¿no? Cuando conversábamos en Boulder, conversábamos un montón y había un flujo, de Mm, tu parte sobre todo, un flujo liberado. Era como que si por fin pudieras hablar bueno, y soltar cosas, ¿no? mm,
así como decía, ¿no? Que había este bloqueo García Marquesco, luego se dio una liberación braiceana, diría Ah, yo, sí, sí, sí. en ti, ¿no? Que tiene que ver con el hablar con otro, conmigo en este caso, o contigo mismo a través de los emails que te mandas, ¿no? Una conversación interna que va soltando hilos, ¿no? Y posibilidades y semillas del libro futuros que nacieron hasta ahora. Creo que casi todos los que has contado han nacido en Boulder, ¿no? Boulder ha sido la tierra fértil Sí. en la cual los libros se Hasta sembraron ahora y luego sí. pues han germinado, ¿no? Hasta ahora te diría que Eh, todos mis libros de ficción han estado relacionados con Boulder. Interesante, revelación, ¿no? Vamos con la primera semilla que nació de Boulder, digamos que se publicó y que fue, digamos, un libro propiamente dicho que nació en Boulder, que es contarlo todo, ¿no? Creo que aquí hay Ujú. que hacer una cápita especial porque es un gran libro, también un libro extenso, que significó un capítulo de tu vida nuevo, un regreso también a Lima, ¿no? Un retorno a la capital. Tú no te quedaste a ser profesor como hubieras soñado en un momento, sino que decidiste regresar. Quizá porque la experiencia fue muy dura también, ¿no? Ujú. Decidiste volver al Perú y afincarte en Lima. Y yo recuerdo que tú hablabas mucho de Lima en ese momento. El predominio de Lima, o más bien la primacía de Lima, diría yo, que era la época del discurso a favor de Lima, la necesidad de radicarte en tu país, ¿no? El crear una base, casi como el principio del mundo fue, digamos, una base sólida, una plataforma para ti, también lo fue Lima en ese momento, ¿no? Entonces tú regresas, yo me quedo, ahí se separan los cursos, ¿no? De Ujú. nuestras existencias, digamos, por lo menos en presencia, aunque hemos seguido siendo amigos durante muchos años a través de las redes y a través de los viajes, ¿no? Y te encuentras de pronto en Lima, ¿verdad? Con todo ese aprendizaje de Boulder, pero con un poco más, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo se sentía el Jeremías Gamboa del año 2000, Al cuánto, principio cuando fue aterrado. 2007, 2008 en Lima, ¿no? Con Al estas grandes principio, ideas, sí. pero con poco realizado todavía, un libro de cuentos. Sí, tenía un libro de cuentos por publicar. Me acuerdo que llego a Lima, pero fue bonito porque yo llego a Lima y sin nada, creo que al mes de estar en Lima se me acabó el dinero, ¿no? Yo tenía 32 años. Y, pero no tenía fecha de publicación, mi libro estaba por salir en Alfaguara, y recuerdo que en un momento se cae un libro en el mes de septiembre que era de Giovanna Polarolo, Ah, un mira. libro que se llama Dos veces por semana. Entonces me escriben de Alfaguara y me dicen que por motivos particulares ese libro no va a salir y si yo quisiera publicar el mío. Y dije, claro que sí. O sea que uno hace cola cuando uno es autor reciente, tú publicas cuando la gran editorial te va a poner, o sea, ¿no? Y eso ocurrió. Es así, claro. Y dio a Ujú. mí una esperanza, ¿no? Si yo hubiera llegado sin ese libro, creo que por ese libro también yo volví, porque lo vi posible, porque también cuando tienes un editor y mi primer libro es editado, algunos amigos lo leyeron y les gustó mucho, no habían confiado en lo que yo escribía, los cuentos previos habían salido muy mal, pero los de Punto de Fuga habían funcionado. Yo llego a Lima con esa posibilidad y cuando el libro sale, me encuentra ya trabajando con un puesto en el fondo editorial de la Universidad Católica. Y esa Mm, recomendación fue de Peter, tengo que decirlo. Si mira. me recomienda a alguien más, ya no recuerdo quién, Patricia Arevalo mi jefa, mi nueva jefa, y recuerdo que ella comenta sobre Peter, creo que Peter le da una muy buena referencia y tal, y ella comenta con alguna gente del comercio y tal, y consigo el trabajo. Un trabajo bacán, porque estaba asociado a los libros, en el Fondo Editorial de la Católica, trabajaba en la Católica, y me organicé porque los periodistas culturales llegaban en las tardes, ¿no? Generalmente en las Mm, mañanas cubren, y tú los tienes que convencer de las entrevistas para tus autores, ¿no? Yo era el jefe de marketing del Fondo Editorial de la Católica en las tardes. ajá. Yo llegaba muy temprano y escribía. Y luego me quedaba hasta muy tarde. Y yo tengo la impresión de que Patricia se dio cuenta pero cumplía, me quedaba 8 o 9 horas trabajando y había leído Punto de Fuga. Ella había sido editora de Santillana en una época, Patricia Arévalo, y ahora era editora del Fondo Editorial de la Católica. Tuve mucha suerte y eso me dio a mí una tranquilidad. Tenía un sueldo fijo, ¿no? Y escribía. ¿Qué más puede querer alguien a los 32 años? Ahora, tú hablas de lo braiciano, es muy interesante, porque lo que sale en Colorado es un brote, ¿eh? Son las primeras 8 páginas de contarlo todo, que luego se convirtieron en 3 párrafos apenas. Y me está pasando ahorita. Yo después del principio del mundo he brotado algunas cosas. Y estoy en un Mm, proceso que ocurrió esa vez. ¿Qué es esto que ha brotado? ¿No? Empiezo a leer cosas, a imaginar, a partir del brote, a partir de la piel del texto, y por eso me tomo a veces un tiempo entre libro y libro. En ese momento brotó algo, y yo recuerdo la lectura muy bien de Martín Romaña y haber pensado,
mi personaje es una especie de Martín Romaña. Él está en el sillón Voltaire contando su crisis positiva. El mío es Gabriel Lisboa, que era un personaje de punto de fuga, y va a contar todo, ¿verdad? Va a contar su vida. Por supuesto que no cuenta su vida, no cuenta todo. Justamente omite la parte que mi papá me dijeron que no cuente, empieza en la del himno, Claro. pero cuenta la vocación, ¿no? Y entonces yo empecé ahí a escribir, ¿sabes? Entonces fueron años preciosos. Tuve la suerte de que los meses de angustia fueron pocos. A los meses me ofrecen una columna en la revista Caras, Teresina Muñoz Nájar. Entonces ya era columnista, un cuentista publicado, tenía un trabajo en el Fondo Editorial de la Católica, me ofrecieron cursos como profesor porque tenía mi maestría. Así que en un año ya estaba. O sea, Tenías un lugar, estás ubicado sí, ya. me acuerdo que lo comentábamos Claro. contigo. Yo vuelvo al Perú también pensando mucho en Alonso Cueto. Que Alonso Cueto termina un doctorado allá, porque un escritor pasa lo que tú e Iván hablan, ¿no? Uno hace su carrera, no hay cursos de cómo vas a ser tú el escritor que eres tú. Tienes que ir viendo. Entonces tú dices, me quedo, Pasoldán está en Estados Unidos y escribe, pero Hasbun no es académico, pero escribe, o me conviene volver como Cueto. Si tú vas viendo otros casos y vas tomando a Mm, partir de tus necesidades, construyendo tu propia carrera, ¿no? Yo volví al Perú con la posibilidad de regresar a Estados Unidos, si eso fuese posible, porque me dijeron, entonces vine a Perú a mirar y la verdad es que me acomodé y la novela caminó y la novela me permitió quedarme a mí. Y entonces escribí Contarlo Todo en más o menos 4 años, porque a veces me detenía, porque luego renuncié al Fondo Editorial de la Católica, trabajé en Etiqueta Negra, aprendí mucho en etiqueta, cosas de educación, o sea, de formas de narrar. Me hice profesor de crónicas y entonces me terminé contarlo todo escribiéndolo mientras era profesor universitario, ¿no? claro, claro, claro. Estás hablando de un periodo de más o menos 4 o 5 años Fueron unos. post. Interesante lo que cuenta Jeremías, porque otra de las preguntas que hicimos Iván y yo en otras tardes es esta de si es necesario estudiar tanto para enseñar literatura, pero en este caso, digamos, para escribir, ¿no? Y tengo la sensación de que tu estudio para ser escritor, tu forma de estudiar para ser escritor fue bastante ecléctica. Aprendiste un poco de acá, otro poco de allá, aprendiste a leer como un crítico, pero también aprendiste a narrar como un cronista, y aprendiste mucho de etiqueta negra, y luego, pues en tus años en el Fondo Editorial de la Católica también aprendiste otras cosas. En fin, ahí Ujú. como que has ido reuniendo piezas. Así Te es. quiero preguntar, ¿qué fue lo que permitió que ese bloqueo inicial que te sacó del país se convirtiera finalmente en una gran novela larga, como es Contarlo Todo, ¿no? Porque tú no te mandaste con una novela corta para probar, ¿no? Tú de frente con una novela de 500 páginas, Contarlo Todo, que está muy bien ensamblada, muy bien hecha. No parece la novela de alguien que no tuviera la capacidad de escribir o que hubiera sufrido para poder tener la posibilidad de armar una estructura novelística, ¿no? Ya está completa, digamos, esa novela, ¿no? ¿Cómo fue ese, digamos, pasar del bloqueo a la eclosión total, ¿no? De Mira, Contarlo Todo. yo creo que pasas de uno al otro porque es tan grande lo que tienes silenciado que precisamente te da miedo sacarlo. Te da miedo sacar lo que tienes dentro por el tamaño, por lo monstruoso, por lo brutal que puede ser, que sospechas que puede ser. Y eso es lo que te reprime. Creo que eso fue lo que me pasó a mí. Cuando abrí las compuertas, aparece. De hecho, ese es el gran dilema del personaje Contarlo Todo. ¿Cómo empiezo a escribir? ¿No? Toda la novela se la pasa con una enorme bola de pelos, 500 páginas, y en la última página empieza la escritura de la novela que has leído, ¿no? Es decir, ¿cómo empiezo yo a revertir esa situación, ¿no? Entonces es eliminar la represión. Yo creo que lo hice por varias vías. Una central es el psicoanálisis. Yo llego a Lima, me pasaron algunos eventos personales, sentimentales, y de pronto voy al psicoanálisis, ¿no? Voy como Mm, paciente y no he claro. dejado de ser paciente, pero empiezo a entender las enormes ventajas que tiene para la literatura, ¿no? Y para la Claro. comprensión de mí, para la comprensión de mis asuntos. Entonces a mí Ramiro Llona me había hablado del psicoanálisis mucho, me había dicho, es una aventura extraordinaria, te metes en una cosa que es el viaje interior, ¿no? Como diría Iván, ¿no? Es como bucear dentro de un océano interior, como Kafka, ¿no? Es decir, hay algo adentro, y entonces ha sido y está siendo y seguirá siendo una aventura absolutamente extraordinaria. ¿Qué pasa con el psicoanálisis? El otro día vi un video donde Piglia decía que el psicoanálisis, que Borges fue al psicoanálisis un tiempo y que no le sirvió de nada más que para superar la timidez, ¿no? Es más, Mm, Piglia es una broma bueno, muy eso es graciosa. bastante ya. Piglia dice, yo fui al psicoanálisis 2 años, no me acuerdo cuánto tiempo, y no me curó nada, pero bailé el tango increíble. Es decir, superé una timidez.
porque te hace hablar, Claro. te hace contar, y el psicoanalista, el analista, le da un lugar. Ese lugar que en mi casa hubiera sido reprimido. Ese Claro, lugar que no claro. tenía no por vergüenza, por humillación. El análisis fue un lugar en donde esta cosa empezó a brotar. Ya contarlo todo es un libro que, que está marcado, yo me doy cuenta, por los primeros años de mi análisis, ¿no? Y te empezaste, perdón, para aclarar, te empezaste a psicoanalizar después de Bowler, una vez llegado a Lima, ¿verdad? Llegué a Lima, al año de haber llegado a Lima, te diría, que empecé a psicoanalizarme. Empecé a hablar de las cosas que me pasaban en ese momento. Colorado, no acuerdo que Boulder era una palabra que no podía nombrar. Mira Mm. cuánto tiempo pasó. Además, debo decir que sigo con el mismo analista. Ha cambiado, encanecido, yo también. Es hermosa la imagen de dos personas reuniéndose todo a comentar la vida de una de ellas, ¿no? Y Me doy cuenta de me que doy en claro. Boulder, no, digo, me doy cuenta de que en Boulder fui yo tu analista. Tú fuiste un analista, sí, claro, un analista bastante Un analista enloquecido también. pero serviste de escucha, sin lugar a dudas, serviste de escucha mucho, y ahí ya como un profesional me doy cuenta que los primeros años, yo hablando cogió una autoridad, ¿no? Se Claro, enganchaba claro. con Bryce, se enganchaba con Proust, y por otro lado, eh, me dio, creo que otra cosa me ayudó, si lo pienso, a lanzarme una novela, que es una cosa muy complicada. Como tú dijiste, yo nunca he hecho talleres literarios. O sea, en mi formación, los talleres no existieron. Ahora creo que lo haría, ahora creo que tienen he dictado talleres literarios y veo que hay una cosa muy interesante. Pero a lo que voy es que no es necesario, ayuda, nuevamente, como irse del país. Claro. Pero puedes hacerlo sin, yo lo hice sin, yo no tuve talleres, yo simplemente leí y haces, ¿no? Ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error, ¿no? Entonces, claro, cuando Punto de Fuga aparece, tiene muy buenas reseñas en el Perú. Contarlo no, porque ya vino asociado a otras cosas y ya hubo como una respuesta más Claro. prejuiciosa en un sentido, pero Punto y Fuga no, ¿no? Y las reseñas fueron todas elogiosas y eso fue muy importante para mí y fue muy importante, no lo puedo dejar de decir, que ese libro llega a Mario Vargas Llosa y que él escribe sobre el libro, o sea, me comenta el libro y se reúne conmigo y me dice, tú eres novelista, ¿no? Tengo una carta muy bonita de él donde dice, yo sé que detrás de este cuentista, un adjetivo muy bonito, creo que pone algo así como estupendo novelista en ciernes. Esa carta yo no le he hecho Mm, nunca, pero que te diga eso alguien que ha sido un faro, debe haber generado, pienso yo, dentro de mí una seguridad como la que tu papá que te hace así te dice, no, tú puedes. Y creo que con esos enviones, Ludo, yo me lano eso. Entonces, mira, confiaba en mí, tenía voces que me habían dicho que lo que hacía estaba bien, estaba haciendo análisis y tenía un lugar donde escribir. Ahí empiezo a escribir todos los días en el mismo lugar. Y claro. ahí escribo la primera parte de contarlo. Creo toda la parte periodística, toda la parte de Saúl Vegas, toda la escribo en la Católica. Entro a Etiqueta Negra, no puedo escribir y editar Etiqueta Negra, salgo de Etiqueta Negra y la segunda parte, que es la parte ya sentimental, Fernanda, la escribo mientras soy profesor, ¿no? Entonces, de pronto, lo Graciano apareció, el desmarque de Vargas Llosa, a pesar de que es una novela que tiene mucho Vargas Llosa, pero Bryce fue como una figura, y Rivera Martínez fue también una figura, porque contarles una novela, me di cuenta desde el inicio, era una novela celebratoria, y eso solo Mm, ocurría en País de Jauja. Solo en País de Jauja claro. alguien se celebra su mestizaje, que era lo que yo hacía en ese momento, pero con música. Para mí era, yo me acuerdo de haberle dicho a Edgar en algún momento, esto es País de Jauja, punk. Me decía, ¿qué es punk? Me decía. No, yo he tenido la suerte de conocer algunos grandes escritores y Edgardo fue uno de ellos, ¿no? De hecho, postulo yo a Estados Unidos con cartas de Edgardo, entre las cartas que Claro, tenía. claro, claro. Y Edgardo fue otro lector de Punto de Fuga. Eso también fue muy importante. Y ahí está lo que quiero revelar sobre quién fue el que hizo el informe de lectura. Estaba, Es lo que te iba a preguntar. Sí, a ver. estaba escuchando tu capítulo con Iván sobre el tema este de publicar. Yo también, son capítulos muy psicoanalíticos, ¿ah? Yo los escucho y pienso en mi propia experiencia, ¿no? A mí lo que me pasó fue que yo tuve la fortuna de que tuve un gran lector que hizo el informe. No sabía quién era hasta que luego ese lector leyó el libro y se dio cuenta que el informe que era yo, porque la persona que hace los informes no sabe quién es el autor, ¿verdad? Claro. Entonces esta persona, que es Jorge Eslava,
hizo el Ah, mira tú. informe recomendando la publicación de mi libro. Quizás hubo otra más, porque a mí me escribió en ese momento que manejaba Alfaguara, que era, o el gerente, que era Alex Gallagher, y me dijo, has recibido buenos informes, probablemente fueron dos, tres, pero Jorge me contó, años después me dijo, o poco tiempo después, cuando salió, Jorge presentó el libro, y le dije, Jorge, quiero que presentes el libro. Me dijo, este libro es el que yo, ¿no? Y ahí me confesó. No le digas a nadie, pero Qué bueno, lujo, qué lujo. oye, fue un lujo. Y Jorge me dijo algo que también para mí fue extraordinario, y lo voy a contar. Me dijo algo así como, no creía que pudiera leer después de tanto tiempo un libro con la hondura psicológica de los personajes de Luis Loaiza. Ahora que tú eres loaiziano con Iván, para mí eso fue, yo Loaiza había leído Mira, muy poco, habría leído un cuento, fui a otras tardes, lo leí, yo quedé deslumbrado por otras tardes, pero hay algo de esa cosa psicológica, onda, creo yo. Entonces, claro, sí. si Jorge me dice esto, si Vargas Llosa, ¿te das cuenta? De pronto, cuando presento yo esa vez en septiembre del año en que yo vine de Estados Unidos con Punto de Fuga, estuvo Edgardo, estuvo Jorge me presentó con Diego Otero, que fue una figura muy importante para mí esos años. Diego, entonces sí, todo eso te permite a ti lanzarte a la posibilidad. Y bueno, no salió mal. El libro, contarlo todo, digamos, fue como... No, fue un gran éxito y fue una novela que nos influyó a muchos, ¿no? Voy a contar una cosa que también será una revelación quizá, pero antes no quiero dejar pasar esto quiero destacar una cosa que has dicho que ha sido súper importante. Yo te pregunté por el aprendizaje post-Boulder, que fue lo que te permitió soltarte y romper el bloqueo y contarlo todo justamente en esta novela. Y has hablado de un montón de aprendizajes, pero has mencionado el psicoanálisis. Ujú. Yo no creo que haya un autor peruano que haya internalizado el lenguaje del psicoanálisis al nivel que tú lo has hecho, no solamente para comprenderse a sí mismo, sino para comprender la lectura, para comprender la creación, para comprender el propio proceso y para entender el texto que uno mismo está haciendo, creando, de una manera completamente diferente a como lo entiende la gente que estudió literatura, como yo, o la gente que estudió otra cosa, ¿no? Yo creo que tú entiendes el texto como una batalla interior donde estás resolviendo asuntos y peleándote con fantasmas antiguos, no solamente tuyos, sino de la familia, de la herencia familiar y cultural, de la sociedad peruana, en fin, que no está tan lejos de, digamos, el texto es parte de ti de alguna forma. Tú no lo ves como un producto que vas a elaborar y vas a ofrecer distanciado de quién eres tú como persona, sino que hay una porosidad muy grande, ¿no? Ahí la ficción para ti no es una herramienta simplemente, sino que es un trabajo interior, ¿no? ¿Me equivoco Y o es así? probablemente quiero creer que eso hace que buena parte del proceso esté liberada de las voces del exterior y del mercado y de lo que quieras. Porque solo un pata, creo yo, que está metido en un océano interior, deja de publicar 7 años, ¿no? Porque todos sabemos, porque la industria editorial es una industria, es un negocio, lo ideal, yo lo sé, no me lo han dicho, pero es evidente, es que un autor publique libros cada cierto tiempo, ¿no? Que sean libros breves, no tan extensos, que entren en las librerías, que no generen almacén. Debo decir, lo he dicho muchas veces, y estoy inmensamente agradecido a mis editores, porque a mí me han permitido esta enorme excentricidad de publicar un libro inmenso, precisamente porque en un Claro. momento yo perdí de vista que esto era literatura. Creo que es la mejor manera de escribir literatura, de eso estoy absolutamente convencido, es lo primero. Yo tengo un curso para el bloqueo que se llama La tentación del fracaso, ¿no? Creo que la primera condición para salir del bloqueo, pues soy un especialista en salir del bloqueo, es no creer que escribes literatura. La gran Claro, literatura, distanciarte de esa idea de lo literario, ¿no? la gran literatura se lee como si no fuese literatura. O sea, Henry Miller es un Claro. patita que está al costado tuyo en el bar. Borges está diciendo eso es una enciclopedia, esto no es literatura. Es decir, luego se convierte por una cuestión de los lectores, pero en verdad, yo creo que es central. Hay esta famosa historia que a mí me ayudó muchísimo, pero muchísimo, en esos años en que estaba amarrado. No la conté en contarlo todo, conté otras, entre ellas entrevisté a Lou Reed sobre el bloqueo, porque hice del bloqueo un tema en contarlo todo, Mm, que es esta historia maravillosa de Kerouac escribiendo On the Road, ¿no? Kerouac quería escribir otro libro y se daba de golpes contra la pared escribiéndolo, y cuando hablaba con su mujer en las noches le decía, he fracasado, no me sale, ¿no? Y entonces conversaban, se tomaban un trago y empezaba a hablar de los años en la carretera, ¿no? Pero esos años en la carretera, con Dick Moriarty, era increíble, no, Dick Moriarty, Neil Cassidy, ¿no? Wow, los contaba, contaba. Entonces un día su mujer le dijo, oye,
¿por qué no escribes el libro de la carretera? Siempre hablas Mm, de la carretera, no haces otra cosa que hablar de la carretera. Pero le da un consejo extraordinario. No escribas un libro, escríbeme un correo a mí, contándome magnífico. así. Mm, Y en el texto debo decir que es el texto de los clásicos de Penguin que me regaló mi amigo Matt Bush. Cuando me gradué, cuando saqué la maestría, Matt vino con un ejemplar de On the Road y me lo regaló. Ahí hay un estudio introductorio de Ann Carters, que es justamente el estudio donde ella cuenta, y está la primera página de él. Y empieza de otra forma, y de pronto te voy a hablar de los años de la carretera, y luego el claro. pule. Es decir, él empieza a escribir. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante, porque Kerouac es el descubridor del Word. O sea, Kerouac empieza a escribir y como encuentra la ecuación para empezar, lo que hace es brotar, como a mí me brotó contarlo. Eso. Y él lo que hace es agarra papeles bond, los papeles y los engrampa para tener un rollo inmenso y escribir porque cuando se acababa la página y tenía que cambiarla, perdí el impulso. O sea, es el Word. Y eso es lo que he hecho yo. Yo escribo sin mirar atrás. Eh, Contarlo tuvo 920 páginas en primera versión, pero al principio tuvo 2200. Y es bien gracioso porque mientras escribía en el Word hubo un momento en que las culebritas de ortografía desaparecieron y la numeración desapareció. Entonces yo decía, claro, deben ser como los locos que tienen un documento en Word que De no ese tamaño, de ese tamaño. Yo impresionante. escribía sobre un No, documento en Word, necesitaba escribir en solo un documento en Word. qué locura. De manera que sí, lo que dices es que quiero creer que es cierto, y hace que precisamente la literatura no sea lo importante mientras escribes, ¿no? Y eso Y también te ayuda luego a insertarte en lo que es lo literario, ¿no? claro, claro. Primero ese desbloqueo brutal es lo fundamental. Y me atrevo a decir que no solamente para ti como escritor, evidentemente eso es digamos, es el impulso que necesitabas, lo encontraste de esa manera, pero para tus lectores también. Creo que un gran atractivo bueno, de tu obra, pero en particular de contarlo todo, es esa capacidad desbloqueadora que siembras en los demás, ¿no? Y lo que quería contar es que tú también lo hiciste en mí, ¿no? Porque yo leí contarlo todo y me quedé fascinado con ese flujo verbal de decir, pues lo voy a contar todo y aunque digamos, no hay límites, ¿no? No hay límites. Y no hay límites de espacio, ni de inhibición, ni de bloqueo, ni de esto no, mejor no lo digo, o cómo lo digo, mejor espero. No, tú simplemente te sientas y te sueltas, ¿no? Y yo creo que necesitaba en ese momento como lector y como escritor ese tipo de conchudez, ¿no? Por decirlo de alguna Yo forma, diría que más sí, que de conchudez, que de libertad. Y de hecho, fue tan fuerte la influencia de contarlo todo en mí como escritor, que después hice un libro que de alguna forma es un homenaje y una parodia y una recreación de contarlo todo, que es Vocación, ¿no? Que es mi contarlo todo también, ¿no? O sea, que quiero decir, eres un autor que tiene ese impacto positivo en los demás también. bueno, Estimulas a escribir, vocación se estimulas puede a llamar, leer y a vocación se puede escribir, llamar ¿no? esperpentizarlo todo, ¿no? Porque es Claro, digamos, sí, es una vocación, operación cervantina, ¿no? una versión de Boulder muy Contarlo todo. particular en la que aparece un personaje que no soy yo, que se llama Jacobo Balboa, que canta en quechua, en Boulder, muy divertida, ¿no? Pero sí, en, yo creo que, por ejemplo, en contarlo todo, para mí un hallazgo fue contar a un cholo calato. Este, Claro, y claro. había una represión ahí, muy interesante que la vi mucho en mi análisis, ¿no? ¿Por qué Bryce cuenta, Martín Romaña no puede hacer las heces 50 páginas? Bailey cuenta como, en fin, todo lo genital, anal, de manera, ¿y por qué los cholos no nos ponemos saco, ¿sabes? Nos ponemos corbata y no Claro, la podemos, fisicalidad, ¿no? El cuerpo. no entramos a nuestro cuerpo, ¿no? De eso incluso, hay una frase, no sé, ya no se sabe quién se la atribuye, que es, no es igual un griego desnudo que un cholo calato, ¿no? Ah, sí, Es igual, claro, es igual. Es decir, claro. yo creo que Sí, ahí en sí, contarlo hubo algo muy desinhibidor y muy desinhibidor para mucha gente y para mucha gente chola. ¿Eh? Muchos claro. lectores de Santa Anita, de barrios cholos y de universidades públicas han leído contarlo. Mucho. Sí, Y yo creo que ahí hay una sexualidad, una fisicalidad que anuncia ya la piel desnuda del personaje del principio del mundo. sin duda alguna, ¿no? Eh, entonces lo contaste todo, Jeremías, en contarlo todo, ¿no? Y la novela, digamos, tuvo un impacto enorme también en nosotros, fue muy bien recibida.
En fin, y esa historia eh, llegó a su fin y luego hubo otros de esos silencios, digamos, ¿no? Que tú sueles tener en tu creación, que es tan íntima, tan personal, tan alejada del mercado, por otro lado, como has remarcado, ¿no? Pues, y esto lo digo para todos aquellos que piensan que los autores estamos pegados ahí a ver qué piensa el mercado de nosotros o qué nos exige, ¿no? No, uno tiene que retirarse a veces y hacer su cosa fuera de los reflectores, fuera de las luces. Y tú has tenido largos periodos de trabajo fuera de las luces, ¿no? ¿no? De aprendizaje y trabajo, pero ¿tú piensas que después de contarlo todo ya estabas ya, digamos, listo para considerarte un autor maduro, en plena posición de facultades, un autor en su pico, digamos? O sea, ¿terminó tu aprendizaje con contarlo todo o te faltaba aprender algo más después de contarlo todo? No, yo entiendo, yo entendí, y es la novela que yo pude escribir. Claramente yo dejé todo en la cancha, ¿no? Era todo lo que yo podía con la cantidad de lecturas que tenía. No tenía tantas lecturas. Tenía un grupo de lecturas, pero esa novela está escrita bajo Kerouac, bajo Miller, bajo Bryce, Vargas Llosa, Roth, ¿no? Hay como los vitalistas, los sanguíneos, que eran míos, ¿no? Ese es un poquito, ahora me doy cuenta que creo que es una novela juvenil buena, creo, ¿no? No es una novela de madurez, el personaje tiene 30 años, el personaje no llega a cumplir 30, ¿no? Y el Claro. que lo narra tiene 30 y pocos, ¿no? Es una novela que ahora me doy cuenta, apostó todo por el temperamento y la sangre, es una novela que no trabajó la metáfora, ¿verdad? Y la imagen, y no está mal, es un tema de Bruce Springsteen, es punk, es Lou Reed, es lo que está ahí citado. Claro. Y es una novela que me enseñó la continuidad emocional, me enseñó la ocupación de las páginas, me demostró que podía mantener un lector, porque cuando ya la novela aparece y los lectores aparecen, dices, bueno, sé narrar, sé contar. Para mí había sido dificilísimo escribir un cuento de 2 páginas. Yo tengo un cuento que se llama Evening Interior, que tiene 3 páginas, 4, y que me costó el alma, pues tenía 20. De pronto ser capaz de escribir eso es una cosa que te da una... Pero me acuerdo haber visto una entrevista a José Millás o leerla y Millás decía algo así que a mí me pareció bestial, que decía algo así como, una buena novela tiene que lanzar siempre una metáfora que contenga el mundo, ¿no? Y Mm, contarlo no tenía. Entonces para mí fue un jalón de orejas, ¿no? Allí empecé yo a dictar el curso que dicto ahora de lectura. Empecé a leer muchos libros de escritores sobre novela. Me empecé a formar yo con los elementos que había aprendido en mis clases en Boulder, me convertí en un profesor. De hecho, toda esa experiencia está en la cosa del profesorado en el principio del mundo. Y fui ya hacia la novela adulta, ¿no? Me interesaba Bellow, me acuerdo, Naipaul, me acuerdo. Y luego, como han sido 9 años, Toni Morrison y las escritoras, Yuval Harari, las escritoras latinoamericanas, yo las he leído con lápiz y papel. Y entonces el abanico leí Moby Dick, leí Tolstoy, o sea, el abanico creció y entonces me planteé una novela más adulta, ¿no? Ahora, ¿qué son los 10 años en que yo termino contarlo y entro en el nuevo libro? Primero me tomé un año sin escribir, porque a mí, debo decir, el apanado sí me costó. El apanado me sí, no costó. hemos hablado de eso, pero podríamos hablar de eso. Es muy sencillo, me costó y aprendí. Y la piel se te endurece y ya te importa madres. No madres, madres, nunca te termina de no importar, pero te das cuenta que es un costo, ¿no? Que tiene que ver con una posición, en fin, todo lo que pasó con contarlo, una editorial, ¿no? Un circuito, y hay mucho hate, y ya a partir de ahí no he dejado de vivir con el hate, ¿no? O sea, es natural. Hay gente que sí, ¿no? Entonces, bueno, fue un año de aprendizaje cuando mi hijo nacía. Entonces, cuando yo empiezo a escribir otra novela, la de mi padre, una vez más, y nuevamente me Ujú, doy cuenta que no puedo escribirla, empiezo una novela sobre la educación. Y claro, esos 10 años en que yo escribo la primera versión de Principio del Mundo, las 2200 páginas, Animales Luminosos, y nuevamente El Principio del Mundo para terminarla, son 10 años que yo diría son los 10 años de la etapa más fuerte del psicoanálisis, ya 2 veces por semana, y de mi paternidad, ¿no? mm, Yo soy un papá. Eso es muy importante para mí, porque empiezo a escuchar a los otros también, ¿no? Empiezo a preocuparme por otra persona. Curiosamente, en El Principio del Mundo y en Animales Luminosos es muy importante el diálogo. Eh, es bien curioso, ¿no? Contarlo todo es un monólogo de un pata. Era un pata sin hijos.
El claro, de principio del mundo está preocupado por la maternidad, por cuidar, por proteger. Y creo que están ahí mis angustias, me he dado cuenta después, de padre, de cuidador, las preocupaciones que tengo. Entonces, ya era un hombre más grande, ya era un autor que había escrito mis libros, y eso me permitió irme yendo lentamente en la escritura, y eso hizo que en un momento desapareces, pues. En un momento la gente ya no piensa en ti, en un momento se olvida de ti. Y entonces eso te da también una libertad. Por un lado es como que pena, pero por otro lado te da una libertad para escribir lo que te provoque, ¿no? Y eso fue lo que pasó, te diría, ¿no? Yo escribí el arranque claro. escribí esa novela sobre la educación, y ahí empecé a desobedecer a mi mamá y el mandato, y empecé a escribir San Luis. Cuando yo, ahora tú que has leído y comentado tan bonito el principio del mundo, yo he narrado la primera parte de la escuela, el barrio, Sabino Zárate, la escena de la parada, en primera versión, y he llegado se terminó el primer cuarto de la novela en primera versión, cuando el tipo tiene casi vuela por los aires frente al acantilado, cuando en el matrimonio de Renato Cisneros, Ah, mira, los editores de Planeta, Gabriel Sandoval y en ese momento Jerónimo Pimentel, me comentan del concierto de los Rolling Stones y me dan esa maravillosa tarea de irme a Cuba a escuchar a los Stones, ¿no? Entonces, claro, uno va construyéndose con lo que hay, y Cuba Stone me dio un momento muy bonito porque fue recuperar al periodista con el que yo me había claro, peleado en contarlo todo, por un lado, y por otro, en Cuba Stone aparece mi barrio. Entonces, mucha gente, algunos lectores me han dicho, ahí te atreviste. No, no lo sabían. Yo ya había contado mi barrio en el magma del principio del mundo. Por eso es que claro. en ese texto de Q. Stone, que tiene 90 páginas, no es un texto breve, yo cuento mi barrio, San Luis, Tupac Amaru, los cubanos, ¿no? Ya estoy narrando toda esa zona que estaba asociada a la represión, ¿no? Claro, claro. Si no me equivoco, Jeremías, después de contarlo todo, hay un periodo largo, ¿no? Que uno pensaría de afuera, si no te ve, pues, si no te conoce, que es de silencio, y sin embargo es un periodo de gran trabajo con muchas cosas. Ujú, Has hablado de un montón de piezas que están dando vueltas en este periodo principio del mundo, ¿no? ujú, Y has hablado primero de cómo aprender a lidiar con el éxito, ¿no? Estoy ujú. pensando mucho en David Duclés, este escritor Yo español que también. está recibiendo, digamos, es el pararrayos del hate mundial, y me imagino que tú pasaste por algo similar Algo que y tuviste que aprender cómo manejar ese odio y esa envidia y esa mezquindad que viene hacia aquellos que consiguen lo que ciertas personas quisieran para sí y no tienen, ¿no? Eso pasó, digamos, con contarlo todo, dado la repercusión tan fuerte que hubo. Tuviste que aprender a manejar eso y empezaste ya con el magma, como dices tú, con este primer soltar del principio del mundo, pero hubo pausas, ¿no? Si te entiendo, si te sigo bien, hubo estas dos pausas de Cuba Stone, ¿no? Y hubo la pausa también de Animales Luminosos, ¿no? Ujú. ¿Y tú crees que en Animales Luminosos hay ya esa metáfora de la que hablas, ese aprendizaje de construir la metáfora del animal luminoso, justamente? Yo creo que Animales es mi primer libro maduro. Te lo digo ahorita a estas alturas. Creo que es mi primer libro adulto, mi primer libro maduro, mi primer libro literario, del que estoy orgulloso plenamente. A Claro, diferencia de contarlo, es un libro juvenil, bacán, bien, no me arrepiento de él, que va. Pero Animales es un libro que escribo yo o sea, yo empiezo los primeros años, mi hijo está gateando, me voy a Cuba, escribo Cuba Stone, es un libro de no ficción, tengo varias ideas de libros de no ficción, pero esa es una primera piedra, es un texto muy bien recibido, que también me hizo girar aquí y allá, o sea, me dio también un poquito de, todavía estoy vivo, estoy existo, claro, y al regresar de Cuba Stone, seguí escribiendo la novela El principio del mundo durante varios años, hasta el 2020, ¿no? El 2020 yo termino esas 2.200 páginas exhausto, exhausto, porque además estás entre el agotamiento del trabajo y la anticipación de querer ver cómo termina, porque no sabía claro, cómo iba a terminar, pero quería saber. O sea, tú eres el primer lector interesado en el libro que escribes, lo has escrito para ti, como lector, ahí estás, ¿no? Escindido, bonito, quieres leer el libro, claro. ¿no? Y yo llego allí a cerrar el libro justo en pandemia, el 2020, ¿no? Termino el libro y no sé qué diablos he hecho. Solo sé que he dejado todo ahí. Lo mismo que me había pasado a mí con contarlo todo. El magma para mí es, ¿me queda algo por decir? No, ya está. Y adentro de esas 2.000 tiene que estar el libro.
no sé de qué extensión, pero tiene que estar ahí. Y entonces lo dejé. Y Mariana me dice, ¿por qué no escribes un cuento? O sea, le digo, no tengo ganas de ir a la primera página, no quiero saber del material. Y Mariana me dice esto. Y yo tenía muy claro un consejo de Joyce Carol Oates, que como tú bien sabes, escribe cuentos y novelas extensas. Y Joyce Carol Claro, Oates, en la entrevista que le hace Pares Review, esas cosas que uno va leyendo sobre escritores, dice, yo escribo una novela extensa y luego hago formas breves mientras la novela extensa descansa. El texto tiene que descansar también, tú separarte de él. Siempre es importante viajar fuera del texto para volver, ¿no? Como claro, metáfora de viajar a Boulder. Entonces yo dejé el libro allí descansar, separarme del libro, olvidarme del libro, porque en la segunda versión tú vas ya como un lector de tu propio material. Tienes que leerlo como si lo hubiera escrito otro. En la primera así es. versión tú estás mi personaje se llamaba, el personaje se llama Cuatro formas distintas a lo largo de las 2000 páginas. Hay cosas que yo narro de nuevo, la parada la volví a contar, ¿no? Mi amigo Jerónimo, ya en la versión final, que también es un lector tan importante, me decía, para mí, ¿no? Me decía, que narras una cosa 5 veces. Decía, a veces tiene sentido, a veces no, pero es por la locura de este proceso. Entonces, cuando yo Claro. termino, yo ya escribí un magma con metáforas. Mi novela se llama El principio del mundo y había metáforas como el manto de luces. O sea, yo ya había hecho caso de millas. Yo ya era un narrador según mi ver, con personajes, con metáfora, ¿no? Con símbolos, ¿no? Tenía ya un jardín con más elementos que el de contarlo todo, pero nadie lo sabía. Y entonces entro a Animales Luminosos con este conocimiento. Lo que pasa es que en contarlo, en el principio, en el magma, la forma no es importante, o sea, la forma es un material, ¿no? Raw material, ¿no? Material crudo. Claro. ¿No? Y Animales me permitió en un lapso de 7 meses escribir este cuento que brotó en Boulder 12 años antes, agarré ese diálogo y ya lo llené de muchas cosas más, de lecturas que tenía, de conocimientos que tenía. Los animales ya eran un elemento. Hay un momento que es también sobrenatural, fantástico. Ya me estaba Mm, interesando porque venía de las velas de Candelaria, solo que nadie lo sabía. Entonces, y claro, claro, venía claro. de los animales de la parada que tú has señalado. Esos animales están en el norte. Hay un puma importante ahí, y yo venía del cóndor, y venía de, ¿no? Entonces, en animales, perdón, en el principio, el arranque son unas luces que el personaje ve cuando regresa al Perú. En Animales Luminosos el hombre ve luces y el final es con luces. Entonces se convirtió en una especie de negativo del otro, Animales Luminosos. Es un libro posterior al principio del mundo, en un sentido, pero Claro. lo trabajé ya con la forma, con la metáfora luz-oscuridad, todo eso venía del magma y entonces escribí esta forma breve, es un libro de 200 páginas, y sí que corregí el lenguaje, lo trabajé mucho más que contarlo, porque contarlo yo sentí que no cuidé tanto el lenguaje, pero no y me criticaron por eso, pero no me arrepiento porque es un grito contarlo todo, contarlo todo es un grito Claro. de guerra y no estaba bien esta explosión volcánica corregidita. Entonces, pero siempre sentí una extrañeza, pero en Animales sí me permití ser el escritor que había sido en Punto de Fuga. Yo recuerdo una reseña que a mí en su momento me costó mucho de Mundo Pasoldán, que mis haters compartieron por todas las páginas de Facebook y de todo lo que había, en donde Edmundo criticaba contarlo, no le había gustado, tenía todo el derecho, pero Mm, elogiaba la elegancia, la prosa, la literatura de Punto de Fuga, ¿no? Entonces, más allá de la lectura del mundo, yo quise volver a ese, como, miren, yo, verdad que, y darme ese gusto, y me lo di. Animales es un libro que creo que a nivel de forma, ¿no? Es un libro que yo considero sí, sí, no, por libro. supuesto, un libro bien afiatado, un libro perfectamente construido, donde la metáfora del animal y ese juego con las luces y sombras está presente en todo, ¿no? Y envuelve todo el libro. Y me Es hizo algo volver a muy Boulder. Fue muy, muy bonito, claro. Hugo, porque a mí lo que me pasó, y esa es una influencia vargasiano del periodismo, es que yo en el año 2017 volví a Colorado Mm, porque yo estaba escribiendo El principio del mundo. Y mi personaje va a Boulder, mi personaje vive en una casa y todo de Boulder. Entonces yo regresé a Boulder. Es más, ah, te acordarás, fui a Vermont a visitar. claro, claro que sí, Bueno, claro que ese sí. viaje fue el 2017. Tú me invitaste a Vermont
para encontrarme con tus estudiantes y yo aproveché para irme a Colorado, ¿no? Sí, sí, sí. Recuerdo que fui a Colorado unos días y en Colorado no le avisé a nadie y en silencio recorrí como un fantasma todo el lugar. Acá me emborraché con Luis Hernán, acá me pasó tal, llegué a la casa donde viví, tomaba notas, me llenaba de Colorado para el principio del mundo, ¿no? Estaba a 3 años de terminar el magma, pero justo ya apareció que me conecto con una amiga que estudió con nosotros que me lleva a ver las luces desde Flash, Ujú. me parece que se llama, de Boulder, y le digo, oye, quisiera ver las luces, y me lleva nuevamente. Y surgieron imágenes que fueron parte de animales. O sea que es Boulder. Mira, hasta ahí vuelvo a Boulder y en Boulder aparecen nuevamente los elementos de mi narración. Entonces, te diría que Animales es mi primer libro maduro, ¿no? Lo que me dio Animales y que también me ha dado en el principio, que yo agradezco mucho, es el respeto de algunos de mis pares, ¿no? Que es algo de No, sin contarlo. duda, sin duda, sin Entonces, duda. tuve lectores que se acercaron a Animales, eh, de escritores que yo admiro mucho, además, que me han dicho ese es ese libro, ¿no? Y que luego han ratificado su lectura como Visible del Mundo, ¿no? Eh, Claro. sí, sí. No, increíble lo que pasa. Me interesa mucho la economía de los tiempos, ¿no? Porque a veces uno se imagina como lector, como persona que está afuera, claro, el libro se publicó en el 2010, el otro en el 2011, 2013, como si fuera algo lineal. En cambio, tú me estás contando que Animales Luminosos fue la aplicación del conocimiento que ya habías adquirido escribiendo El principio del mundo, que de alguna forma te educa para hacer Animales Luminosos. Animales Luminosos es la plasmación breve de la maestría que adquieres escribiendo, aprendiendo a escribir El principio del mundo. Y además, mientras lo estabas haciendo, te das el tiempo del respiro y del alejamiento para luego regresar al principio del mundo. Es decir, fue un descanso del principio y una aplicación de sus enseñanzas, todo en un tiempo muy corto, Y ¿no? mira qué interesante, ¿no? Cuando regreso al magma, regreso después de haber terminado Animales. Es decir, cuando regreso a la segunda versión, no es que yo la dejé, un año estuve, no sé, me fui a la playa y volví. Escribí Animales. No, Entonces, cuando yo vuelvo al magma, tengo prendido el chip del editor y del claro, lenguaje. Entonces, yo creo que El principio del mundo es un libro cuidadísimo del lenguaje, a diferencia de contarlo, como lo era Punto de Fuga, pero con la extensión de contarlo y más, ¿no? Entonces, en ese sentido, y con un libro con metáforas donde se han ordenado todos los elementos. Tú narras esto de la parada de los animales, del cóndor, de la madre, el vuelo, todo eso está diseñado, ¿no? Con bastante minuciosidad, gracias a estos libros que se ayudan entre ellos, ¿no? Los libros se ayudan de una manera muy, claro. muy, muy extraordinaria. Yo recuerdo alguna vez Carmen Balcells me dijo, los libros son como hijos que se ayudan unos a otros, ¿no? Ah, qué Y bonito, es qué totalmente bonito. cierto, y eso te ha pasado a ti con tus libros también, ¿no? Yo gracias a Punto de Fuga me hago columnista y me permite los trabajos que me permiten escribir y contarlo. Gracias a contarlo permite que Punto de Fuga se publique en otros países. Es decir, como que contarlo le dice a Punto de Fuga, gracias por tu ayuda, porque existo gracias a ti y ahora yo te ayudo a ti y te van a publicar en España por mí. Gracias Claro, a contarlo, a lo que generó, que me dio una seguridad y también en un primer momento, una tranquilidad económica, es que yo empecé el principio del mundo. Gracias al mame del principio del mundo, pude escribir Animales. Gracias a Animales, pude corregir el principio. ¿Te das cuenta? claro. Gracias al principio voy a No, escribir lo que venga, ¿no? Entonces, hay como una economía muy bonita de estos libros que te van ayudando y te van construyendo, ¿no? claro, y es así, como si fueran hermanos que se ayudan, Como hermanos que se o ayudan. hijos que se solidarizan unos con otros, como te dijo Carmen Balcells, o en todo caso quizás son manifestaciones de una misma cosa, de un mismo libro que vienes escribiendo, una misma casa que vienes edificando desde el principio y que tiene diferentes cuartos, ¿no? O diferentes espacios que vas haciendo visibles y publicando, y cada uno demuestra además un aprendizaje que viene del anterior, ¿no? Es una bonita imagen, Jeremías, y además muy apta para entender la obra de un autor tan unitario como eres tú, ¿no? O sea, una cosa que me sorprende siempre cuando veo tus libros y pienso en las interrelaciones que hay es la vinculación tan fuerte entre todo lo que estás haciendo, ¿no? Es como que los personajes pueden pasar de un libro a otro y pueden comunicarse y así vas construyendo un gran todo, una gran comedia humana, digamos, gamboyana, que se va generando poco a poco, ¿no? Y hemos hecho casi un círculo, ¿no te parece? Bueno, Yendo desde el es muy, principio hasta es muy, Punto de Fuga, hemos regresado hasta el principio es muy del interesante mundo. porque en Punto de Fuga
yo creo que están contenidos todos los libros que voy a escribir, ¿sabes? O sea, incluido el libro gótico que te he dicho que no escribiré, porque hay un cuento de terror que en mi libro de Punto de Fuga tiene variadas emociones y asuntos, ¿no? El Sí, primer cuento, El edificio de la calle Los Pinos, es un cuento medio de terror. Yo no he transitado ese género de nuevo, pero mira que ha estado allí. Pero, por ejemplo, tengo un cuento que se llama Nuestro Nombre, que tiene que ver con el anonimato y tal, que es buenísimo, claro. una prefiguración de animales luminosos, donde el chico no tiene nombre. Tengo el cuento María José, que prefigura contarlo todo. Es más, aparece ahí Gabriel Lisboa con una chica, la de Lima. Le dice a la chica, quiero ser escritor. O sea, está contarlo todo ahí. Yo no lo sabía, ¿no? Hay un cuento que se llama La conquista del mundo, que acompaña a una Conquista el chica que va a mundo, Miraflores por primera vez y va con su hermana por la avenida Arequipa. Cuando yo escribía El principio del mundo, La conquista del mundo, El principio del mundo, y sí. Candelaria llega a la plaza central de Miraflores, es una chica que recién ha llegado de la sierra y quiere ser nana, de pronto me di cuenta que esos dos cuentos se encontraban. Hay un, hay un, hay un pata mío que es escritor, Enrique Carro, que hizo un análisis sobre cómo Tierra Prometida, este cuento donde dos chicos buscan la noche, buscan ser alguien, prefigura a Nate y a Ismael en Animales Luminosos, ¿no? Por supuesto. Entonces hay una cosa recurrente, maravillosa, la contaba ayer en un taller que tengo, que es este cuento sobre el cine Colón, que es un cuento de un pata que va a un cine pornográfico, es un solitario, Divertidísimo, esperpéntico, ¿no? y que tiene que ver con la represión. Punto de Fuga es el Ah, cuento de la represión, Castrejón es castración. Castrejón es un tipo que no puede tirar, va al cine porno, exacto. es un tipo adulto. Pero mi experiencia con el cine porno había sido de adolescente, pero escribí una extensión psíquica mía, lo entiendo ahora, de un pata que va a ese cine y no puede, soy yo sin poder escribir de alguna manera. De hecho, a Castrejón le Claro. contestó un editor que es el que cuente el libro, porque Castrejón no tiene la capacidad. Bueno, ese cine Colón reaparece en contarlo todo, cuando Spanton le cuenta la historia a Gabriel Lisboa, y en El principio del mundo, 15 años después, mi personaje, de hecho, pasa algo muy curioso en Un responso por el cine Colón. Cuando mi personaje Castrejón, de pronto se prenden las luces, por algo que el lector descubrirá, se prenden las luces y todos los pornógrafos se miran a las caras unos a otros como si fueran una nación de Sí, sí, sí. pornógrafos Mm, solitarios. De pronto, en la platea él ve al fondo a un chico escolar, un escolar con su uniforme, se ha sacado la insignia. Yo me acuerdo cuando lo escribí, pensé, ese soy yo cuando yo iba a esos cines en la época adolescente. Entonces, el cine tiene, por un lado, la tristeza, lo eunuco, ¿no? La disminución, pero luego descubro en el análisis tal que está asociado a mi experiencia escolar, los años de adolescencia en que no tenía educación, ¿no? Entonces, de claro, pronto, cuando claro. estoy escribiendo, así funciona la literatura para mí, y de pronto Sabino Zárate y Manuel Flores Amaro se van al centro de Lima y Sabino lo Eso te lleva iba a decir. y llegan Ujú. a la Plaza San Martín, yo digo, uy, ahí está el cine Colón. Y van al cine Ahí está el Cine Colón. Colón, qué Yo pensé, espectacular. al fin, el niño que Castrejón ve en el cuento que escribí hace 20 años, no sé, 15, 18 años, va a poder contar cómo entra, ¿no? Entonces, en Claro, tanto, hay una claro. cosa que tú dices, esta cosa balzaquiana, ¿no? De esto habla Xavi ahí en una nota que salió muy, muy bonita del libro, ¿no? Esta cosa que da la impresión como que de un universo, ¿no? Que se va expandiendo y está relacionado. Tiene que ver con creo yo, con los mecanismos internos psíquicos, que son los mecanismos internos del libro. Se- Claro, esta idea de Coetzee, que a mí me encanta, de los mecanismos internos. Y si tú escribes un texto y el texto empieza a encontrar sus propias relaciones en función del inconsciente, y tú descubres de manera extraordinaria, sorprendido, esas relaciones que tienen que ver con tu psique, ¿no? Entonces, mira, hay motivos que vuelven a aparecer una y otra vez. O por ejemplo, me pasó algo extraordinario, ya lo último que ya, o sea, lo último de estos detalles, pero es que me ha llevado a esto, ¿no? Es la comodidad también de hablar con un amigo. claro. Yo narro el principio del mundo y tengo a mi personaje Sabino Zárate, pata miope, poeta, que acompaña a Manuel Flores, que se va a la de Lima. Sabino entra a la de Lima después, igual que Manuel Flores, pero él se pierde, ¿no? Por una cantidad de asuntos internos, a falta de autoestima, en fin, ¿no? La sensación de una mancha más poderosa. Y de pronto le cuenta a Manuel Flores que va a un taller de poesía y que tiene unos lentes inmensos y que los demás lo llaman el poeta químico, ¿no?
Ah, mira. Cuando en Contarlo Todo, Gabriel Lisboa va con Santiago Montero al taller. Montero le habla de Cisneros en contra de Parra, que es el... Y entonces se burlan de los poetas químicos. Hay dos patas con sus lentes y Montero le dice, esos son los poetas químicos, ¿no? Y se burlan de ellos, y es un vacilón, ¿no? La poeta del cuerpo, hay unos personajes muy particulares en ese taller de Sí. poesía. Es una parte muy cómica. Y de pronto, 20 años después, resulta que uno de los dos poetas químicos era Sabino Zárate, un personaje. No me digas. Claro, Sabino Zárate le Ah, cuenta wow. eso, le cuenta eso a Manuel Flores, le dice, del taller Claro, de poesía, lo que pasa es que son 1000 páginas, ¿no? Entonces, y le dice, y de claro, pronto claro. conocí a unos, y está el niño, y habla del niño cabeza de cojín, que es espanto en contarlo todo. Y él dice párrafo, porque también me sentí muy mal con el poeta, no voy a decir su nombre, con el poeta en que yo me inspiré para Parra, poeta real, y yo me burlé Sí, mucho sí, sí. de él en esa, injustamente, ¿no? A veces uno de joven comete esos errores, ¿no? Me burlé injustamente le pude cambiar los elementos, pero no lo hice. Y ahora más bien, Sara te habla de lo bueno que fue el taller de Parra. Es el mismo tallerista, Parra, y a él hizo muchísimo bien, a él le ayudó muchísimo la poesía, pues Sabino es un poeta, y es un poeta químico, ¿no? Entonces, lo que en una novela era un taller, porque Santiago Montero le parece divertido, en la otra novela fue un lugar en donde un personaje encontró algo extraordinario y sentí que revertía lo que hice con Parra. Yo en el fondo soy un buen chico, no quiero nunca, ¿no? En el fondo y en la superficie también, por Entonces no favor. quería cobrarle, no sé si este poeta leerá, pero si lo lee, mira, le voy a decir, mira, en esta novela sí que te tributo, ¿no? Entonces, Reescribiste la historia, cuando esas claro. cosas ocurren, es como una emoción, es como que todas las novelas se juntaran, ¿sabes? Es muy bonito, ¿no? Esas son las No, pequeñas, grandes alegrías del proceso, ¿no? Son más importantes o tan importantes como aquellas otras que también te puede dar un lector, una firma de libros. Es un tipo de alegría, pero es diferente a esa secreta alegría del proceso tan bonito, ¿no? Que hemos hablado del tú y yo, proceso y tú del, y yo del, tantas del veces. resultado, ¿no? De ver que estos vasos comunicantes se juntan y uno ha creado una especie de Frankenstein. Bueno, Frankenstein es una metáfora un poco amable, pero un, Pero es verdad, un territorio propio, ¿no? sí, Que totalmente. está perfectamente, que es perfectamente coherente. Y fíjate, te voy a decir que no estaba yo tan descaminado cuando decía, recordando esa anécdota en el UMC en Boulder, que Jeremías tenía ya toda su obra en la cabeza en un momento, ¿no? Porque claro, Punto de Fuga es como un almácigo psíquico, digamos, donde Sí. cada cuento es una plantita que luego va a dar fruto en las novelas posteriores. Lo cual puede ser un poco estremecedor, déjame decirte, porque quiere decir que toda tu obra está contenida en Punto de Fuga, de alguna manera, ¿no? Un lector capacitado para hacerlo podría encontrar en cada cuento, en cada rincón de ese libro, lo que vendrá después, ¿no? Y esto es lo que te quiero preguntar ahora, Jeremías, ¿no? Si uno lee, investiga, husmea en Punto de Fuga buscando el futuro, de Jeremías Gamboa hoy en 2026 y en los años que vienen, pues, ¿qué se viene? ¿Qué hay? ¿Qué piensa Mira, desarrollar? ¿Qué hilo quieres tirar este para cuento, seguir desarrollando esta obra, este no? cuento, nuestro nombre, hay que decirlo, es el segundo cuento del libro, es un padre y un hijo que van a una redacción, no tienen nombre, son anónimos, nadie los reconoce, se equivocan, le dice, usted se llama Ezequiel, no, no me llamo Ezequiel, se llama Isaías, no, no me llamo Isaías, se llama Jeremías, no, no me llamo Jeremías, pero va aceptando su anonimato, el padre y el hijo está a su lado. Es un cuento que está bien, y que es Sí, la sí, primera sí, sí, sí. indagación que hago yo de los grandes desencuentros que mi padre y yo tuvimos, ¿no? Felizmente desencuentros culturales, de instrucción, sin duda, por eso me encantó tanto Roth, Naipaul, Kureishi, el tema del padre, ¿no? Por un lado, y por otro, desencuentros emocionales, porque mi papá, que ha tenido una biografía estremecedora, te diría, eh, a él lo salvan los libros. Y él y yo hemos Mm, forjado un vínculo de padre e hijo por los libros, ¿no? Pero no es un hombre, mi padre, conversador y cariñoso, no, no, es un hombre pétreo, es un pedernal, ¿no? Por toda la experiencia lacónico. que él ha tenido. Yo le he contado varias veces y te voy a decir para estremecerte, cuando yo leo la literatura de los campos de concentración y le llevo a él, solo lo escrito de todas maneras de un libro, y le llevo al Primo Levi, Semprún, él lee, y cuando lee, si esto es un hombre Levi, me lo regresa y me dice, me encantó, me ha hecho recordar mi infancia. Y ahí te das Fuertísimo, cuenta que estamos fuertísimo. ante algo, ¿no? No, no, palabras mayores, sí. Sí. Mm. Y mi padre tiene una fascinación por Solzhenitsyn. Siempre habló desde que yo era niño del archipiélago Gulag o sea, tenía como muchos intereses en el Gulag. Entonces,
Y mi padre le interesa tanto los campos de concentración y el Gulag, y yo me doy cuenta ahora, tuve una infancia de desnutrición, de trabajos forzados, ¿no? De abandono, o sea, fue como un largo campo de concentración, ¿no? Mi padre llega a Lima y se hace lector, con unos argentinos y empieza a leer los popularios de Scorza y empieza a formar la biblioteca que me dio a mí la leche paterna, ¿no? Así, la sábila, Claro, desde la que yo, ¿no? Esas cosas las voy entendiendo mucho con los años. Entonces, en nuestro nombre es el primer cuento en el que yo, y el único de esa colección, en donde yo entro al tema del anonimato y el destino del padre y el hijo que no se encuentran. En ese cuento no viven juntos, ¿no? Pero el tema del padre está allí, ¿no? está allí. Está allí. Y Mm, te diría que en lo que viene, que son 2, 3 libros, voy a entrar a ese planeta. Me da la impresión, ¿no? Porque a la madre mira, creo haberla conjurado, resuelto, ¿no? Detenido, elaborado con el principio del mundo. Tiene el tamaño de mi madre, además, mi madre, una fuerza en la naturaleza, todo este personaje Candelaria que ha generado, o sea, realmente es un personaje que sí, ha generado el maravilloso. amor de los lectores y estoy muy contento con eso. Es una transfiguración, por supuesto, literaria, ¿verdad? De mi propia mamá, un personaje de una potencia increíble, mi madre, y mi padre más bien, o sea, mi madre es la caudalosa, mi madre es la 1000 páginas, ¿no? Y mi papá más bien era un hombre más sencillo, es un hombre más sencillo, pero es un lector, un hombre que apunta palabras, es un hombre que hubiera sido bibliotecario, creo yo. Así que por ahí está la cosa, Mm, ¿sabes? Yo creo que ahí ese texto, esa situación del padre y el hijo que van a esta revista que yo escribí en nuestro nombre, apareció. No tengo ningún problema para fagocitarme a mí mismo, ¿no? Como el catoblepas que decía Vargas, se come a sí claro, mismo. A mí no contar la misma historia 4 veces, si es que está bien, si es que funciona con un centro en el libro, está muy bien. Yo esa misma historia la cuento en otra clave, en contarlo todo. El tío Emilio lleva a Gabriel Lisboa y Francisco de Rivera, que es un trasunto de Fernando Ampuero, le da una chamba. Yo me he dado cuenta después en análisis que esa imagen que regresa muchas veces es la de un padre, mi papá era mozo, que logra pararme sobre sus hombros para pasar a algo que es el mundo de las letras. Mi ingreso al mundo mm, es Ampuero, mira, Caretas, ¿no? claro, Entonces yo empecé en el periodismo así, ¿no? Fue mi papá el que me llevó porque es el hombre de los libros, ¿no? Yo estoy viendo estos libros atrás y siento que es mi papá, ¿no? claro, Y claro. eso es algo que es lo que va a venir, creo yo, ¿no? Creo que es lo que va a venir, ¿no? Es lo que toca, es lo que toca la madre con su mandato nutricio, pero a veces un poco asfixiante, ¿no? Ha sido desarrollada ya y homenajeada, ¿no? En el principio del mundo y ahora toca el hombre de los libros, Jeremías. Así es, alguna vez mi analista me dijo, la madre es el caudal, el huaico viene con todo y el padre es la represa, ¿no? Claro. Yo creo que las obsesiones, los rencores, la proyección de la imaginación, mi madre era una enorme narradora oral, era increíble su capacidad verbal para entender, para analizarte, para comprenderte, es mi mamá y mi papá es el procedimiento, capítulos, libros, acápite, título, epígrafe, es el, ¿no? Y creo que Claro. allí se ha generado algo. Yo siempre he creído que, o sea, o me estoy dando cuenta últimamente, hace un tiempo me he dado cuenta que cada libro mío es como observar el sistema planetario apagando ciertos planetas, ¿no? Entonces contarlo todo soy yo sin padres para ver la vocación, lo que yo hice solo, porque nadie me dijo ser escritor, ¿no? Animales es lo mismo en un sentido más extremo y el principio del mundo apagué la estrella paterna. Mi papá siempre se queja, me dice, siempre matas al papá muy, muy temprano, ¿no? Entonces, ¿cuándo vas a escribir la novela sobre mí? ¿Cuándo me toca a mí? Claro. Está esperando la novela sobre él, me tiene ahí y eso es lo que yo creo que va a venir en el futuro, ¿no? Magnífico, Jeremías. Este ha sido, espero que para tus lectores haya sido una especie de Sí, anticipo de ha lo que sido está por venir, impresionante, sí. Una hora pero además un no, recorrido brutal, no lo he digamos, sentido. por todas las estaciones de tu carrera y de tu vida y una vida y una obra tan entrelazadas como la tuya. Creo que has soltado ahí unas claves y has Sí. revelado cosas interesantes además para leerte mejor y para seguirte acompañando en tu obra, Jeremías. Para mí ha sido un gusto, no sabes, enorme inaugurar además esta sección de entrevistas del escritor rural que se llama Cuadernos Ajenos, contigo, ¿no? Con un gran amigo, un autor admirado, una persona a la que quiero mucho además,
Y, por cierto, un artista no solamente ya en pleno dominio de sus facultades, sino en plena producción de lo mejor que está por venir, ¿no? Mira, nunca había tenido una entrevista tan larga, ¿no? No sé si la mejor, diría que puede ser una de las mejores que he tenido unas conversaciones, pero la más larga es, ¿sabes? Siento que hemos terminado la final de un Grand Slam, ¿no? La publicarás en Sí. 2 partes, no sé qué harás, pero no he sentido en absoluto el paso del tiempo. Y creo que también es un testimonio de la amistad que nos tenemos, de cómo nos hemos acompañado, ¿no? De lo divertido que ha sido para mí leer Vocación y de pronto de encontrarme. Hay algún personaje mío que no revelaré, que tiene señas tuyas en mis libros también. Hace tiempo, debo decirlo, hace tiempo te vengo tentando con la idea de irnos a Boulder y hacer un librito de no ficción sobre Boulder, ¿no? Con Hagámoslo, sería fotografías, lindísimo. sería bonito, ¿no? Siempre hay como ideas muy, muy, muy bacanes y eso me parece que es súper chévere, ¿no? Justamente el acompañarnos y compartir los procesos que siempre lo hemos hecho, ¿no? Y faltan las chelas nada más, o estar en Two Brothers, o estar Sí, sí, sí. en Valkyria, o en Two Brothers, allá en Sí. Vermont y tomarnos una cerveza, ¿no? Pero bueno, siempre, Aunque sea con cafecito, Jeremías, hemos sí, sí, conversado un sí. montón, hemos buceado en ti y en tu obra, y yo te Gracias, de verdad. agradezco de todo corazón por esta oportunidad. Gracias, gracias, gracias. Bueno, amigos, eso es todo con nosotros y nos veremos en el próximo programa.